Bueno, buen día, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Lo que voy a presentar ahora es un estudio que estamos haciendo, que ya tenemos una versión para presentar y discutir, con Luis Beccaria y con Ana Paula Gonzalo, que tiene que ver con tratar de estimar el impacto que tiene la pérdida, la salida de un puesto asalariado formal sobre los ingresos futuros, digamos, ¿no? ¿Qué les pasa en términos de salario a aquellos trabajadores que en un momento dado del tiempo dejan un determinado puesto asalariado formal? ¿Cuál es la dinámica posterior de los salarios? ¿Cuál es la motivación para mirar estas cosas? Bueno, hay mucha literatura a nivel internacional que muestra que efectivamente las transiciones laborales, la rotación ocupacional tienen impactos importantes y heterogéneos sobre el futuro luego de esa rotación laboral en términos de, por ejemplo, salarios, pero también en términos de otras condiciones laborales, tanto impactos de corto plazo como largo plazo. En ese sentido, Argentina es un caso interesante porque tiene una tasa de rotación laboral relativamente alta. Por supuesto que si uno se compara las tasas de rotación ocupacional con los países desarrollados, claramente tenemos tasas mucho más altas que el mundo desarrollado. En términos de América Latina, un estudio, por ejemplo, que hicimos con Luis allá por el 2020, que mirábamos, comparábamos otros países de América Latina. Argentina tiene tasa de rotación por debajo del promedio, pero obviamente toda América Latina tiene tasa de rotación significativamente más alta que el mundo desarrollado y mucho más si lo comparamos con el mundo europeo. Parte de esa mayor inestabilidad ocupacional tiene que ver obviamente con el tamaño del sector informal, del empleo informal, que obviamente tiene tasas de rotación y inestabilidad ocupacional más alta que el mundo formal, pero aún si consideramos el mundo formal, que es lo que obviamente deberíamos considerar para compararnos sobre todo con el mundo europeo, Argentina tiene tasas de rotación más altas. Algún estudio justamente hicimos con Luis, comparábamos, por ejemplo, las tasas mensuales de salida de un puesto asalariado formal en Argentina, vis-a-vis de Estados Unidos, que justamente dentro del mundo desarrollado tiene una inestabilidad laboral alta, teníamos tasas más elevadas también en Estados Unidos. A su vez, tanto en Argentina, en la región y en el mundo, estas transiciones laborales tienen impactos, por ejemplo, en los ingresos, no solo laborales, sino en los ingresos familiares. Esto es más importante en nuestro continente porque los ingresos laborales explican el 80-90% del total de los ingresos familiares, entonces lo que pasa en el mercado de trabajo se traslada automáticamente a los hogares y no solo esta inestabilidad ocupacional tiene fuertes fluctuaciones en los ingresos familiares, sino que es una fuente desigualadora, ¿no? Porque en general, como esa inestabilidad viene del mundo informal, y el mundo informal se correlaciona con personas viviendo en los deciles más bajos de la distribución del ingreso familiar, en general esas fluctuaciones exacerban la desigualdad a nivel, no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar. Cuando decís mayor tasa de salida, sí, ¿es desde el empleo formal o el informal o el no empleo? Cuando miramos acá, estamos mirando todo. De hecho, buen punto, porque incluso yo acá no estoy explicitando. Nosotros en este estudio hicimos dos cálculos. Primero, la tasa de salida de un puesto de trabajo, formal, informal o total, a los otros dos destinos. Cuando estamos ocupados, vas al desempleo o a la inactividad. Y después hicimos otra tasa más refinada, que sobre todo esta segunda es la que te separa los países de América Latina, que considera que como estás en un determinado puesto, puede ser formal o informal, y vas a otro puesto de trabajo, al desempleo y a la inactividad. 80% de las salidas de un determinado puesto de trabajo en América Latina es para ir a otro puesto de trabajo. ¿Sí? O sea, ¿Vos podés saber sí, a dónde van y quién? que si va a un trabajo sí, informal, por sí, ejemplo? Sí. ¿Y dónde eso? ¿La información de con la EPH, eso es con la EPH. Todos estos trabajos, de acá al banco nuevo, digamos, acá, todo con las EPH de América Latina, que tienen datos de panel. O sea, es un conjunto de países de América Latina en donde vos podés seguir, Argentina es uno de ellos, que tiene una estructura de panel, salvo Perú, que no está pensado en estos estudios, con los cuales empujamos estos datos, está pensado en tema muestral. Una vez que encontré un lugar, vuelvo ahí. Bueno, eso, que facilita, digamos, la cuestión de la
muestra nos sirve a nosotros siempre y cuando la ID de la persona y del hogar esté bien hecho para seguir por cierta cantidad de observaciones a las personas y a los hogares. Eso es un panel longitudinal, un subconjunto. Yo no llamaría longitudinal, le diría panel solito, ¿por qué? Porque longitudinal es lo que vamos a ver ahora, que vos seguís por largo tiempo a las personas, o lo que tienen el mundo desarrollado, que son encuestas longitudinales, vos seguís 10, 20 años a la misma Entonces, aprovechándole esto que se crea la misma gente que está Exactamente. 4 veces. Exactamente. En general, todas las encuestas tienen esa estructura de panel, lo que pasa es que solo algunos países repiten el ID de la persona y del hogar que te permite a vos, y no lo cambian cuando publican las bases, te permite a vos seguir esa estructura de panel. La Argentina tiene 2. Primer y segundo trimestre de un año, descansa tercero y cuarto y no volvés a ver primero y segundo. Entonces, lo más largo que vos tenés ahí es un año o un año y pico. Estos estudios que Pero le pregunta si se lo tiene en la misma empresa, si se fue a otra empresa. no, vos lo sabés por la antigüedad del puesto. Lo sacás por la antigüedad del puesto. Vos tenés, hay otro punto importante. En estas encuestas vos tenés 2 informaciones que son importantes. Primero, el hecho de verlo una vez más a la persona. Y lo otro que tienen información retrospectiva. Entonces, si vos estás ocupado, te preguntan cuánto hace que estás, en dónde. En la empresa, en el puesto. No sabemos muy bien qué termina respondiendo. Dicen en el empleo. Bueno, suponemos que es en la empresa. Pero te lo preguntan. Y si estás desocupado, te preguntan también cuánto tiempo hace, entonces podés ver la duración en el desempleo. Entonces, esa combinación de datos de panel con información retrospectiva es lo que te permite hacer todo esto. Y eso es lo que hicimos acá. Y podés saber desde el origen y destino si estaba en un puesto. Digo, lo que ves en esto, nuestro estudio que hicimos con Paula, es que claro, la rotación, mucho de esa rotación es entre puestos asalariados informales del sector informal de pequeñas empresas que rotan entre esos puestos o se vuelven cuentapropias informales. Entonces, hay gran parte de la rotación laboral que está metida ahí. Yo creo que igual se lo decía recién. Estamos viendo hablando de rotación salida, es wage employment, o sea, es wage formal y wage informal. Acá, digamos, lo que estoy contando, que me preguntas Juanca, son los estudios previos, ¿sí? Ahí miramos todo, porque podemos separar, justamente ahí tenés lo mejor. Digo, el problema es que tenés paneles cortos, si no es mucho mejor que lo que vamos a usar ahora, que son los registros administrativos de la Seguridad Social, que te quedas solo con la porción mejor del mercado de trabajo. Pero en esos estudios previos, como vos tenés toda la encuesta, caracterizás todo lo que quieres. Todo el espectro todo, de absolutamente todo. No, pregunta ignorante. Salida es por cualquier motivo, renuncia, despido. No lo sabemos. Ah. Y ese es un punto que voy a aclarar ahora. No lo sabemos. No lo saben ni en las EPHs, ni mucho menos en los registros administrativos que lo que vamos a usar ahora. Y eso nos separa un poco de los estudios de Europa, por eso que no podemos comparar estrictamente nuestros resultados con otros donde sí tienen esa información. Una cosita, Rosana, ¿vos podés saber si se puede dar un mejor salario a otro Sí. trabajo con otro salario? Sí, de nuevo. Bueno, parte de lo que hacemos acá es seguir justamente los salarios, ni más ni menos, pero acá sí, efectivamente. Entonces, de hecho, digo, cuando vos transitas de la formalidad a la informalidad, el hecho de chequear dinámicamente si estás ganando o perdiendo salario, por ejemplo, complementa toda la literatura estática que discute si es voluntario. A mí no me gusta hablar de voluntario y voluntario, porque al final todo es voluntario, digo, el tema es cuál es el espectro de oportunidades que tenés. Pero digo, mirar dinámicamente si la misma persona, para que digo, como cuando hace una regresión estática, el argumento es te está faltando de heterogeneidad no observada y no puede ser que la gente no quiera estar en la informalidad porque no se tiene otros beneficios. Cuando mirás a la misma persona, si suponés que la heterogeneidad no observada se mantiene el tiempo, la vinche, te da pérdida de salario. ¿No? Entonces es un poco de complementar la literatura estática con esas transiciones. Bien, bueno, entonces dijimos, bueno, a partir de todo esto, si podemos ver algo del efecto de largo plazo, que no podíamos ver justamente ni con la EPH ni con la región, entonces dijimos, bueno, tratemos de hacer algo, porque la verdad que no hay ningún estudio, con los datos que vamos a mostrar ahora, que esté mirando esto, digamos, ¿no? Que pueda seguir a las personas por un largo tiempo, más que un año, y poder ver qué pasa con los salarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, efectivamente esto, ¿no? Vemos una persona, un trabajador asalariado, registrado en la Seguridad Social, ¿qué le pasa? 3 años en particular, eso es lo que vemos en la evolución 3 años después, que pierde un puesto de trabajo, ¿cuál es la trayectoria salarial? Nosotros obviamente no podríamos mirar la trayectoria de esa persona ya, tenemos que ver qué pasaba antes y qué pasa después de la salida, y además compararlo con alguien, digamos, ¿no? Porque efectivamente solo puede tener variaciones, variaciones que no necesariamente estén vinculadas a la salida en sí mismo al puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? En
realidad lo que nosotros querríamos hacer es comparar la evolución real, efectiva que tiene esa persona post en separación con lo que le hubiera pasado a esa persona si hubiera seguido en el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Claramente es una situación contrafactual y como suele pasar, por ejemplo, en la evaluación de impacto, el contrafactual de alguna manera no juega el rol, es el rol que tiene el grupo control, ¿sí? Entonces acá tenemos como dos grupos en ese sentido. El grupo tratado, que son los movers, las personas que salen en un determinado momento de un puesto salarial formal, y los stayers, que van a ser los comparables, digamos, con esos movers, que son los que permanecen por cierto periodo de tiempo en un determinado puesto de trabajo. Este, para bien o para mal, es el primer estudio que mira esto, con lo cual después les puedo contar toda la cocina y los meses que estuvimos para tratar de manejar esta base, que ahora les voy a comentar qué base de datos es. Tampoco hay mucha información para otros países de América Latina, hay un estudio para México y un estudio para Uruguay, entonces tampoco teníamos mucho para compararnos con países más cercanos, y sí nosotros nos sirve, y creo que es relevante, distinguir entre distintos tipos de salida. Quien sale inmediatamente a otro puesto de trabajo, el job to job, digamos, el que hace un switch de un puesto de trabajo a otro, y quien permanece un determinado tiempo fuera del mundo formal hasta que vuelve al mundo formal. ¿Eh? Vamos a ver que marca diferencias muy significativas en los resultados que estamos obteniendo. Obviamente puede distinguir los que se jubilan, ¿no? Sí, de hecho lo sacamos tenemos personas en edad activa justamente para eliminar. Realmente podemos distinguir porque no tengo el registro pegado a de las jubilaciones, digamos. Pero lo sacamos por edad. O sea, siempre restringimos que esté en edad activa para sacarnos de encima por lo menos los 60 las mujeres, hasta 59 y 64, suponiendo que ahí estamos eliminando los retiros. Sí. Déjenme contarles un poquito los argumentos, que son muchos, variados, para tratar de entender tres resultados posibles. Que haya una pérdida de salario luego de la separación, pero que esos argumentos son independientes de que la persona esté o no fuera de un empleo, o sea, son válidos en principio para la persona que hace el switch inmediatamente entre un puesto de trabajo y otro, o alguien que está un tiempo fuera del empleo, no sabemos dónde, pero fuera del empleo, y ahora les voy a comentar estos argumentos. Otros argumentos que son específicamente para aquellos casos en donde está mediando un periodo de no empleo entre dos puestos de trabajo, de hecho nos estamos robando la literatura de efectos cicatriz del desempleo, o sea, qué les pasa a las personas cuando estrictamente están desocupadas con la carrera laboral posterior, y hay argumentos que explican por qué tendríamos al revés un efecto positivo, ¿no? Alguien que gana salarios al pasar a otro puesto de trabajo. Dentro de estos hay 5 que ya anticipo, en general después no es fácil identificar el resultado específicamente con estos argumentos, porque todos van más o menos en el mismo sentido. Entonces, digo, es como para tratar de dar una racionalidad a los resultados que uno está obteniendo. Capital humano específico, como todos probablemente sepamos, es un capital que se acumula en el puesto de trabajo, sea por entrenamiento, o sea simplemente por la realización del trabajo. Si los salarios acompañan de alguna manera el aumento de productividad asociado al capital humano específico, es un salario que se acumula con la antigüedad y que por lo tanto entonces cuando yo corto el puesto de trabajo, si eso es muy específico y no exportable, me pagan por ese capital específico en un puesto de trabajo, pero no me lo pagan en la empresa de enfrente, y por lo tanto cuando yo salgo, solo salir de ahí, no importa lo que pasa después, cuando vuelvo a entrar a un puesto de trabajo, yo tendría esa pérdida de salario asociado a la pérdida de capital humano específico. El argumento del matching, que un poco se le suma al capital humano específico, diciendo, bueno, pero esto pasa particularmente cuando hay un buen matching entre las características del puesto y las características del trabajador, entonces particularmente la productividad aumenta en esos casos y puede ser que el salario aumente también, entonces cuando cambio de puestos de trabajo pierdo ese activo asociado a ese buen matching y por lo tanto cuando voy a otro puesto tengo salarios más bajos. Salarios de eficiencia, más o menos el poder explicativo en este sentido. ¿Qué nos dice el salario de eficiencia? Que hay una relación positiva entre productividad y salarios, pero es al revés, ¿no? La idea es que el salario más alto me genera aumento de productividad. La vía exacta hay que ir a ver cuál de todos los modelos de la gran familia salario de eficiencia, el típico que seguramente vieron en Macro, por ejemplo, laboral, de Shapiro y Stiglitz, que es que efectivamente aumenta el esfuerzo y la productividad por tener un salario más alto. Para que esto sea un argumento válido acá, uno tendría que pensar que esto no está establecido en la empresa
desde el comienzo, porque si no, digamos, no hay algo que se acumule con la antigüedad y que no sea una práctica habitual entre distintas empresas, porque entonces no había diferencia entre una empresa de origen y una empresa final, pero algunos lo han puesto como un argumento para explicar esta regularidad. Contratos implícitos, también es un modelo interesante para explicar varias cosas. En este caso particular, la idea es que efectivamente es un contrato que no está escrito entre el empleador y el trabajador, y lo que se plantea aquí es que los trabajadores son adversos al riesgo y por lo tanto quien paga, digamos, o quien le da un seguro al trabajador es la propia empresa, y por lo tanto entonces el trabajador lo que prefiere es no tener fuertes fluctuaciones de salario por shocks externos, por cambios de productividad. Entonces el arreglo que se hace es que te paga un salario que va creciendo de alguna manera, empieza por debajo de la productividad, termina por arriba de la productividad, en promedio se paga la productividad, pero es la manera también del empleador de asegurarse que vas a estar mañana, digamos, porque entonces te paga un año ahora con la promesa, es esto, digamos, ¿no? Una especie de compensación diferida con la promesa de que vos vas a estar mañana, y por lo tanto yo no pago el costo de cundido de haberte calificado y que vos te vayas al poco tiempo. Y luego obviamente las negociaciones colectivas. En un conjunto importante de convenios hay pago por antigüedad. O sea, pasa la antigüedad en un puesto de trabajo y me pagan más salario. Y si eso luego no es portable, porque no me fui de un puesto a otro que me consideran la antigüedad, pierdo salario cuando empiezo la nueva relación laboral. Lo importante de todo esto es que para que explique lo que nosotros queremos que explique, tiene que haber un premio por antigüedad. Un premio de antigüedad que, como no es portable, se corta en el momento que paso de un puesto, que salgo, no sea donde voy, que salgo de un puesto de trabajo. Cuando después vuelvo, sea inmediatamente o no inmediatamente, yo ya no tengo ese acumulado de antigüedad y entonces pierdo salario. ¿Hay argumento, Rosana, de señalización? Del estilo, vos venís de 40 trabajos y metes problemas. Sí, se puede meter acá, pero básicamente lo tenés acá. Justamente. No tanto que venís de 40 puestos de trabajo, que se podría extender a eso. Se puede interpretar de... Sí, en realidad donde más está es cuando vos pasás por el desempleo. O sea, por eso acá hay efecto cicatriz del desempleo. Y que nosotros de alguna manera nos robamos para decir, bueno, podría ser para todo no empleo, digamos, ¿no? Que sea inactividad o desempleo. Justamente la idea acá es que a eso se le suma el hecho de qué te pasa cuando vos estás fuera de un puesto de trabajo, y sobre todo cómo eso se acumula con la duración fuera del puesto de trabajo. Entonces acá está el argumento, esto del employment discovery, a través básicamente de tres argumentos. El primero es, además de la pérdida de capital humano específico, la pérdida de capital humano general. O sea, yo estoy en mi casa y me olvidé de macro y de micro, digamos, porque no lo estoy ejerciendo, digamos, ¿no? Y por supuesto, insisto, eso se acumula con la duración. Yo no estoy ejerciendo mi profesión, perdí el capital humano general. Lo otro es lo del señal, que efectivamente en un punto es como lo que más debería asociarse al descargue, porque lo otro puede ser pérdida de productividad, con lo cual yo no estoy muy convencida de los argumentos que se plantean acá. Acá hay más regularidad empírica que argumentos para mi gusto solvente. Porque si es una cicatriz, en mi entender debería tener más que ver con una señal que con pérdida. Digo, como está planteado el modelo, si es pérdida de productividad, te están pagando menos porque son menos productivos. Entonces digo, ¿qué es lo que agrega esto? Digamos, yo creo que agrega lo de señal, o sea, vos estuviste desocupado, no en un periodo de crisis 2001-2002 Argentina, de hecho hay estudios que chequean qué pasa con el desempleo en Italia, el norte y el sur, donde vas a tener más efectos cicatrices, donde sos el único desocupado, no donde están desocupados en masa. Y el otro, que para nosotros es más relevante en el caso de Argentina, es la caída del salario reserva. O sea, ¿qué es eso? A medida que va pasando el tiempo, en Argentina no tengo seguro por desempleo, acepto lo que venga. Y lo que venga probablemente es una ocupación de peores características, por ejemplo, de menor salario, ¿no? Entonces, eso también, y vamos a ver que algo de eso comprobamos. Y lo último es al revés. Hay estudios, nosotros vamos a mostrar esto, que encuentran un efecto positivo de la política. Y un poco lo que se asocia, bueno, son movimientos voluntarios. O sea, ahí tenés un sesgo de selección, por decirlo de una manera, porque es la persona que sabe que efectivamente va a obtener mejor salario y hace carrera laboral. Entonces, salgo sabiendo que ya voy a tener un nuevo puesto de trabajo. En general, eso sucede cuando tengo un job to job. O sea, que hay un cambio inmediato, salgo de la empresa para ir a otra, haciendo carrera laboral ascendente. Bueno, estos son todos los argumentos que se han brindado, que dice rápidamente y resumidamente la literatura a nivel internacional. En general hay un resultado bastante común y reiterado en la biografía. Luego de la salida de un puesto de trabajo hay una pérdida importante de salarios, seguido por una recuperación, pero que termina siendo una recuperación parcial.
Entonces, en general, cuando uno compara tantos años antes de la salida, tantos años después, el salario relativo a ese trabajador termina peor que lo que tenía previo a la salida. O sea, un poco con todos los argumentos que dábamos arriba, explicando la pérdida salarial post separación. Eso se obtiene para países europeos, se obtiene para Estados Unidos, Verónica Amarante lo encontró para Uruguay, y bastante, por lo menos en el agregado, los resultados agregados, suele ser bastante común este efecto. Hay dos elementos que son bien importantes, que mueven, digamos, el amperímetro a partir de ese resultado general. El primero, los diferentes tipos de salida, que alguien me preguntó recién, y el otro, el tiempo que media entre un puesto de trabajo y el otro. En general, muchos estudios, sobre todo para el mundo desarrollado, miran esto, más de Dios. O sea, lo que miran es qué les pasa a los trabajadores cuando hay un despido masivo en una empresa, asociado en muchos casos, obviamente, con el cierre de la empresa. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren de alguna manera sacar todo elemento asociado a la voluntariedad del cambio. O sea, no hay nada de homogeneidad, sacó la firma y echaron a todos. Entonces no es que porque yo era menos productivo, no es porque yo lo decidí, sino lo más exógeno posible. Entonces en general miran esos eventos. Por ahora, lo vamos a obtener, siendo optimista, porque prometió que sí, por ahora nosotros no tenemos gente identificada en las empresas. O sea, en el registro que tenemos no podemos identificar si es más layoff o no. O sea, no tenemos todavía el cierre o la reducción importante de personas. Se supone que lo vamos a tener, pero todavía no lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que obtienen? Cuando pueden comparar más layoff respecto a los otros, obviamente encuentran una pérdida mayor cuando está asociado a un despido masivo, y sobre todo los estudios que pudieron distinguir efectivamente entre despidos y renuncia, lo que encuentran en general es un resultado mejor para las renuncias, se supone que con cierta voluntariedad, respecto a los despidos. Y lo otro importante es el tiempo que media, ¿sí? Básicamente, cuando tengo una transición directa, los resultados son mejores. Cuando estoy tiempo fuera de un puesto de trabajo, y sobre todo cuanto más largo es el periodo fuera, eso se traduce en pérdidas mayores en el salario post separación, ¿no? En el segundo salario, en el segundo empleo que estamos considerando. Rosana, Sí. no, me hace que muy más segundo, mejor, pero y mientras tanto no tendrían manera de cruzar industria-región para ver si hay un progreso y de si hay despido masivo, no sé. Podríamos hacerlo, no sé si, o sea, tiene que ser muy generalizado. Nosotros estamos controlando por el año. El año es el ciclo de la Argentina. Uno podría meter algo más, porque si vos decís región e industria, es como algún efecto no completamente agregado, más eso, ¿no? Que se podría hacer. No sé, digo, sí, se podría hacer. Suficientemente agregado, que hubo ahí pasó algo, Sí, por otro lado, de hecho, la idea es que nosotros tengamos esta información para las empresas. No, pero quiero decir, de todas maneras ya sabemos que van a ser poquitos, no hay tantas empresas, o sea, van a ser no tenés tantas empresas formales que desaparecen o que reducen, no sé, el 80% del personal, pero algo. Pero está secado. Ese análisis está secado, no le creas. Tiene mala fe. No, en el mundo formal no tenés empresas que cierran todos los días, digamos, sobre todo las empresas que tenemos metidas acá. Entonces, nos va a ayudar, pero no completamente, ¿no? Pero buen punto, eso se puede hacer. La verdad que eso tenemos la información. Lo bueno de esto, que tenemos la rama 4 dígitos, o sea, que tenemos recontra saber. Así que lo podríamos hacer. Y tenemos la provincia, además, no la región, que también tenemos desagregación en ese sentido. Sí. Bien, ¿qué hacemos nosotros entonces? A ver, ¿qué estamos usando? Estamos usando la base, la muestra longitudinal del sistema que proviene del CIPA, el Sistema Integrado de Pensiones Previsional de Argentina, previsional del sector privado. Esta es una muestra que liberó, digamos, que puso públicamente en su momento el Ministerio de Trabajo, creo que hace 2 años, me parece que no mucho más, porque llega hasta el 2021, o sea que claramente no hace mucho tiempo. ¿Qué es esa muestra? No tenemos el universo de todos los registros, tenemos una muestra que es el 3%, eso es lo que tenemos que estar públicamente, digamos, colgados de la página de la Secretaría de Trabajo, es el 3%, y eso es una muestra representativa de todas las personas que tuvieron un puesto asalariado formal en el
sector privado entre 1996, que es cuando empieza el registro del CIPA, y el 2021. O sea, es una muestra, en el bolillero están los wills de las personas, hicieron una muestra representativa del 3%, una vez que esa persona está, lo seguimos con todos los episodios, ¿sí? Pero lo que es el 3% de la muestra de las personas que tenemos 600.000 trabajadores y aprox 1.800.000 de relaciones laborales de esos 600.000 trabajadores. No hace falta estar en todo el tiempo esos años, ¿no? O sea, es desbalanceado. Exacto, sí, bien desbalanceado, por cierto. Sí, por eso. Son todas las personas que estuvieron con algún puesto de trabajo un mes, 5 años, 20 años, 30 años, entre el 96 y el 2021. Pero si estás por años del 2015, chequean en todos los años. Mira para atrás y para adelante todos los eventos. Por eso digo, el bono que sacás de bolsillo es el quill de la persona. Es decir, traerle todas las relaciones que tenés desde el 96, porque antes no estaba el registro, en adelante de esa persona. Eso es lo que nos permite ver nosotros eventos múltiples de una misma persona. Eso es lo que vamos a estar siguiendo. Una relación sería un match Will-quit. Sí. O sea que en promedio cada uno tuvo 3 empleos. Sí, el promedio recontra promedio, porque después tenés de todo. Sí. Eso suena muchísimo. Sí, si te digo que algunos aparecen como 50 veces. Sí. Yo después, si tengo tiempo, puedo contarle la cocina. Sí. La cocina, que lo más interesante es que en realidad parte está puesto acá y parte, de hecho, tuvimos así con el privado, no lo puse, por ejemplo, los hiatos, que las personas que entran, salen, empiezan a tanta facilidad para entrar y salir de alguna forma. Lo que pasa es que digo, lo que dice la gente de trabajo, nosotros la base de AFIP se la pasamos. Entonces nosotros fuimos a decir, che, ¿qué es esto? Nosotros se lo pasamos. Creemos que son tal o cual cosa. Entonces ahí hay un par de decisiones metodológicas que no estamos de contra seguro, porque si no saben ellos, nosotros menos, digamos. ¿Y si entraron al sector público, lo perdiste? No también, porque esto es sector privado. O sea que para vos puede estar en informalidad o desempleado. Sí, en el sector público o cuenta provista. Ah. Digo, en otros países, donde tiene incluso del continente, donde tenemos información, pues decís, macheame con la base de seguro por desempleo, macheame con la base de monotributo, con la de no sé, jubilaciones, con la del sector público, se bonito. ¿Y lo perdés si es sector público por decisión de usted? Es que no lo tenemos, porque esto solo es sector privado. Es la base de sector privado. Exacto, son la base del sector privado. Sí, por eso digo que podría macharse con los autónomos. De hecho, por ejemplo, en Uruguay, el estudio que hizo Vero Amarante, ella lo cruza con seguro por desempleo. Entonces ve las personas que están saliendo qué les pasa cuando le agregan el seguro por desempleo, cuánto pierden más o menos de salario respecto de no haber ido al seguro por desempleo. El seguro de desempleo a nosotros no nos hace mucha diferencia, pero bueno, estaría bueno tenerlo. Podría tener solapamiento, ¿no? Un tipo tiene un trabajo y empieza a tener otro. No lo puse acá, ¿no? 4 tipos. Ahora te digo los 4 tipos de solapamiento que puedes tener. Sí. Hay un solapamiento que es el que nos interesa a nosotros, que es el short to short. Que sale. O sea, empieza en un lugar cuando sale del otro. Sí. Ahora te digo los 4. No los puse acá porque no me iba a entrar, pero ahora te digo cuáles son los 4. Sí, efectivamente. Esa es parte No sé si el último año. Sí, creo que es eso. No. Ahora voy. Entonces, esta es la muestra inicial. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, filtramos el peligro. Acá hay un tema que joroba mucho para algunos análisis, que esta base tiene censura a la izquierda. Las personas que estaban en una relación laboral antes del 96 no sabemos la antigüedad. ¿Sí? O sea, y nosotros acá necesitamos la antigüedad y es importante. Eso lo tenemos que sacar, ¿sí? Porque tenemos estos modelos son más fáciles después de controlar la censura a la derecha. Es un episodio que todavía no terminó, cuando termino de verlo, a que no sepa cuándo empezó. Ahí Juan Carlos, como preguntaba, la información retrospectiva de las EPH no soluciona eso, porque yo no lo veo para atrás, pero sí sé dónde empezó el episodio. ¿Sí? Acá, para que estaban en el 96, eso no lo tenemos. Entonces, para que eso no tenga un impacto muy fuerte, pues si lo saco, me quedo solo con las relaciones cortas, son las que están empezando en febrero del 96. Entonces tengo gente que tiene 1 mes, 2 meses y 3 meses, y nosotros queremos acumular cierta antigüedad para ver más cuando ya están establecidos en un puesto de trabajo. Entonces, para alejarnos del efecto que puede generar, sesgando la muestra, el sacar los casos con censura, nos tenemos que alejar desde el principio. ¿Cuándo? Podríamos haber tomado otra decisión, pero dijimos, nos alejamos como bastante, como para estar en régimen, como para tener, digamos, todos los tramos de duración, que yo tenga la gente que ya tenga cierta antigüedad. ¿Por qué 2009-2018 y no más? Bueno, justo porque además después venía la pandemia, pero además esto es un balance entre, yo tengo que tener suficiente tiempo para verlos reingresar a los movers una vez que pierden un puesto de trabajo, que puedan darle tiempo para verlos en el segundo puesto, pero no demasiado largo, porque en el medio los tengo
a los stayers. O sea, si yo digo que este está 30 años, el stayer pobrecito tiene que estar 30 años, y en un país con alta inestabilidad pierdo muchos casos de stayers. Entonces, el hecho de tener 9 años es un balance entre tener suficientes movers y tener suficientes stayers. Y el periodo en particular, porque tratábamos de tener un periodo más o menos calmo en términos macroeconómicos. Hay algunos estudios que miran específicamente. Más o menos no, tratando que todo esté más o menos en régimen y que no tengas un shock macroeconómico fuerte que te sesga mucho por muchos resultados, salvo los papers que miran específicamente situaciones de crisis. ¿Sí? Pero entonces primero, estábamos en el tiempo, bueno, veamos qué hay en el todos los tipos de separación por el motivo que nosotros no podemos saber, no sabemos si la persona fue despedida, si renunció, si hay más layoff, por lo menos hasta. Y justamente todos los destinos, acá me faltó el sector público, ¿no? El sector público en formalidades, empleo y actividad, básicamente porque no sabemos a dónde va a parar. ¿Quiénes son los estrellas? Los que están todo el periodo, porque son el grupo control que me va a ir haciendo justamente control respecto del movement en determinados años, cuando yo lo necesite para hacer el grupo control de los movers, con lo cual son, por eso, tienen que estar desde enero de 2009 a diciembre de 2018, o antes o después. Acá lo que yo les decía, no queremos movers que tienen un mes de antigüedad, 2 meses de antigüedad, queremos que tengan cierta antigüedad acumulada. Por eso le pedimos, y esto en general se alinea con los estudios a nivel internacional, que nos da algo de comparación, que al menos estén 3 años, que tengan 3 años al momento que salen del puesto de trabajo. ¿Sí? No queremos ver el ruido enorme que hay en los primeros meses, periodo de prueba, etc. Queríamos ver gente con una antigüedad más o menos promedio, y que por lo tanto, entonces, ¿qué les pasa a esos trabajadores que acumularon antigüedad, que acumularon capital humano específico, etcétera, cuando salen de un puesto de trabajo? Vos mirás desde el 2009 todos los tipos que sabés cuál es la antigüedad que tienen en el 2009. Con lo cual, si alguien que tiene más de 13 años, lo ignorás porque empezó antes del 96 y se lo sacás. No, yo lo que tengo que mirar es el momento de la salida, que tenga 3 años. Las salidas, donde lo anoté, terminaron saliendo acá. Porque pues, las salidas pueden darse entre el 2012 y 2015, pues si sale en 2012, ¿sí? Yo tengo 3 años del 2009 para poderlo ver, y tengo más de 3 años después para... Yo no entendí por qué cortaste en el 2009. No, en el 2009 corté porque queríamos tener un periodo, podría haber sido 2005-2015. Eso fue una decisión arbitraria nuestra. Ah, pensé que era porque para muchos no sabía, porque si agarraba del 96, para muchos no sabía Claro, la bueno, antigüedad. una decisión arbitraria, dado las 3 razones que puse acá. La primera es que te saques de encima la censura a la izquierda sin que te jorobe la muestra. ¿Sí? O sea, si yo hubiera empezado en el 97, como me estoy sacando de encima la censura, tengo gente que como máximo tiene un año de antigüedad, porque estoy haciendo efecto corte. Claro, entonces cuando vos agarrás desde el 2009, Sí. te quedás solo con los que sabés qué antigüedad tienen en el 2009. Exacto, Con lo cual, si exacto, había alguien que exacto. tenía más de 13 años de antigüedad, ese lo sacaste porque no sabés cuántos años tiene de antigüedad. No, claro, no, yo saco antes, yo ya sé que los que están en el 96 ya los vuelvo de entrada. No necesito llegar al 2009 y hacer el conteo. Yo ya sé que están en el 96 los vuelvo de entrada. O sea, es lo mismo que decís vos, pero quiero decir, es lo primero que hacemos. El paro en el 96, todos los eventos que ya estaban empezados en el 96 los vuelvo. Okay. ¿Sí? Pero es lo mismo que decís vos, o sea, es pararme en el 2006 lo que tiene más de 10 Sí, bueno, años. pero también eliminás eventos del mismo tipo que al 2009 tenía un trabajo, Sí. pero te quedás con la antigüedad del último puesto nada más. Sí, lo que nosotros eliminamos no son trabajadores, son eventos. Okay. ¿Sí? El punto nuestro son eventos. Lo que pasa es que a un trabajador necesito tener, si es stayer, es un solo evento, si es mover, necesito tener 2 eventos. Pero lo nuestro, la lógica es del evento, yo sigo al evento. Veo qué le pasa en el salario en un determinado evento al trabajador. ¿Sí? O sea, por supuesto que yo lo vinculo al trabajador, tengo que saber que es el segundo evento del mismo trabajador. Pero el análisis está hecho por evento. Hay un tiempo mínimo, pues ya lo dijiste y no sé, pasa. Sí. Entre el momento que sale y entra. No. De hecho, es una variable que En controlamos. ciertos sectores, construcción, estaba pensando. Sí. Tratar. Sí, construcción y agro. En realidad, lo tenemos acá, vamos a ver que pesan un poquito. Ahora lo que estamos haciendo con Tommy y Pablo, estamos sacando el trabajo. O sea, vamos a sacar 3 sectores: agro, construcción y agencias de empleo, que está metido con agencias de empleo y no se llama más. Entonces, esos 3 sectores los vamos a ver. ¿Por qué necesitas que tenga 3 años antes de salir? Básicamente, primero porque en general vos lo que querés ver, 3 años, podría haber puesto 5, eso es una decisión arbitraria, en general los estudios toman 3 o 5, porque yo quiero ver qué venía pasando antes, o sea, no quiero ver el momento de la falla, porque en el momento de la salida no sé qué, puede estar asociado a lo que venía pasando antes, y ahora les voy a mostrar
que pasaba antes, y los quiero seguir cierto tiempo para ver después el largo plazo, digamos, ¿no? O sea, tiene que tener 13 años después de haber salido. Exacto. Tenés que saber qué pasó con el tipo 3 años después de haber salido. Sí, fíjate, ¿ves? 3 años antes y después de la separación. Por eso digo que la falla tiene que ser entre 2012 y 2015. Pues si es en el 2016 y la base termina en el 2018, no tengo las 36 observaciones que necesito. Falla la generación. Sí, sí. ¿Por qué lo llaman falla? Si no sabe decir falla. Porque se llama así en el cuello. Ah, sí. En los modelos de duración es así, como lo podría poner. O sea que viene la falla cuando se rompe, cuando se termina un evento. No es que falló porque falló, no sé, falló la relación laboral, falló la falla de tener un evento. Pero podría tener 3 años más, ¿no? Si usas el 21, pero tiene la pandemia. ¿No? Sí, la verdad. Sí. Podría haber usado. De nuevo, todo lo que yo alargue el periodo le pedís más al exterior. O sea, si yo digo que esté 20 años, el exterior tiene que estar 20 años. Claro, por eso digo, esto es un balance entre tener un tiempo lo suficientemente largo para permitirle al tipo que reentre y lo suficientemente corto para no quedarte con 2 exteriores que son las únicas 2 personas que están 10 años. Y esto es exigente, no se crean que, digo, justamente por la situación que tiene Argentina, hay episodios bien largos, pero tampoco es que no tenés que tomarlo en cuenta la restricción. A veces llegué con la metodología de estimación, eso que estás diciendo. ¿Qué Porque cuál? necesitas tener al menos un tipo que se haya quedado todo el Porque periodo. necesito que sea contractual del mover en el momento que yo necesite tener una estrella que esté haciendo el momento. Ah, ok, o sea, por más que no hubieras tenido crisis y la base hubiera sido muy larga, Sí. igual tenés que quedarte en un periodo más o menos así. Sí, a ver, qué sé yo, en otros países usan, digo, países más estables, te digo, unos 20 años. Lo más estable porque los tipos se quedan más tiempo, Claro, ¿no? Porque tenés que... claro, entonces no es tan exigente pedirle a un stayer que esté 20 años. Entonces podría, si no perdés muestra, te quedás por más años y tenés más tiempo para ver el reingreso de los movers. Porque en aportar acá, al final nosotros estamos viendo 3 años. Estoy solo permitiendo que el mover regrese en 3 años. ¿Sí? Yo necesito verlo en el segundo puesto. Entonces digo, por eso, digo, es un balance entre todas esas cosas, ¿no? Nos quedamos solo por todo lo que dijimos con la primera separación, o sea, la persona sale de un puesto. Cuando lo volví a ver, quédate ahí, o sea, no te vuelvo a ver en una segunda separación, ¿sí? Por ahora nos quedamos solo para la primera separación. Entonces, en términos concretos, el stayer tiene un solo evento en el primer periodo, el mover puede tener uno, si es que no vuelve, o puede tener un máximo 2 eventos, ¿sí? 2 episodios. Justamente, ahora voy a eso, pero antes de esto. La ley, que acá lo que me preguntaba Andrés, nosotros nos quedamos con la población en de trabajar para sacarnos de encima las salidas de retiro. Otra cosa importante, esto si alguien trabajó con esta encuesta, lo bueno, por supuesto, tenemos la historia, tenemos longitudinal, tenemos a 4 dígitos de la rama, tenemos pocas características de la persona. Por ejemplo, una característica fundamental para estos estudios es el nivel educativo, no está, ¿sí? No tenemos nivel educativo. De nuevo, si fuera buenito, podría rayar con la base del título universitario, por lo menos para saber si alguien tiene el tablo. Entonces, nosotros no tenemos nada. Entonces dijimos, bueno, esa es una variable que nos conozca, ¿sí? ¿Cómo podemos de alguna manera controlar, no el efecto, porque el efecto lo vamos a tener en alguna covariable, porque es una variable omitida, pero por lo menos que no nos varíe mucho? Lo que dijimos, como se conoce claramente, es que los trabajadores tengan por lo menos 24 años al momento inicial del puesto de trabajo. Digo, con la idea de que la persona entra y ya a nivel educativo no se mueve demasiado, para controlar muy parcialmente el hecho de no tener una variable clave como es el nivel educativo. Tengo una consulta. ¿Algún dato de ocupación del MEI? Tampoco. Tampoco. No pueden identificar ningún registro. No. Tenés la rama, nada más, muy detallada. Se supone que con el alta temprana, cuando las empresas dan el alta temprana al trabajador, algo llena de la ocupación. Claro. Lo que pasa es que esto después varía y la empresa no te lo actualiza. Y no te lo actualizaron. A ver, toda esa información tiene que estar, porque eso define, que, entre otras cosas, cuál es la categoría del convenio colectivo en el que estás. Claro. Esa información alguien la tiene. Hay algún proxy de Hill. Algo. Cualquier cosa de ocupación serviría mucho. Claro. Pero esa información, educación no, pero la ocupación, o por lo menos la categoría del convenio, bien o mal, la tendrías que tener. Y alguien la tiene, digamos, porque por algo te... No ustedes, digamos. No lo sé. Para el análisis descriptivo consideramos 4 categorías de trabajadores. Ahora voy a decir el análisis econométrico, nos quedamos con 3. Los estrellas, los que se mueven
mueven inmediatamente de un puesto de trabajo y otro. Los que tardan en volver pero vuelven, estos son los que le voy a ver en el segundo evento y voy a mirar por 36 meses el salario en el segundo evento. Y estos están por 36 o menos, pero los voy a ver, y estos son los leavers permanentes, o sea, salgo de la ocupación y 36 meses después no volvió al empleo asalariado formal. ¿Sí? Por lo menos no entró nuevamente a un puesto asalariado formal del sector privado. ¿Sí? Puede estar en el sector público, pero nosotros no. Autónomo. Autónomo. Capaz no son muchos casos, ¿no? Pero puedes distinguir, porque a veces la empresa cambia de nombre, o se es comprada por otra, esos casos, ¿hay manera de distinguirla? A ver, depende cómo lo declara la empresa. Si la empresa lo declara con otro quit, para esta base vos cambiaste de relación quit-quit, por lo cual cambiaste de empresa. Es un evento nuevo. Sí. Si la empresa sigue, viste, por ejemplo, eso es un tema en Chile, en multi-root, que las empresas tienen un listado de root, entonces en realidad el trabajador se entera, para la seguridad social no está cambiando de empresa, el trabajador se entera, porque sigue todos los días, solo que hace contrato el root 1 un día y el root 2 otro. Yo no creo que acá en Argentina eso suceda, porque las empresas, Por la organización no se puede, formalmente no creo que se pueda pasar de un... por eso, en Chile sí de alguna manera lo hacen y es un tema, acá no. Puede pasar lo claro, lo que vos decís, digamos, que cambió, digamos, hay que ver de nuevo si sigue con el mismo quit y cambió, no sé, el nombre, pero sigue con el mismo quit, o no, si sigue con el mismo quit, acá ni nos enteramos. Si cambió, es otro nuevo. No, porque mañana se van de Carrefour. Sí. Pasa que son todos empleados de foto, y en realidad ni cambiaron, ¿no? Están en el mismo, en la misma... Bueno, vos estás con otro empleador, pero estás con otro nuevo empleador, no sé cuáles son las reglas de juego, ¿no? Y eso porque lo compraron, ¿sí? Sí. Pero el quit es el mismo. No. Pero tipo, ahí sí, Galicia, ahí... Pero eso tendría que cotizar porque no Ay, Yo no Bueno, sé, ahí no sé se cómo llama queda. podemos en esa no, cosa. un cambio hay, pero no es No, es claro. un poco distinto Sí. que... De hecho, a ver, un tema en relación a lo que vos decís, nosotros seguimos a los trabajadores y a los eventos, porque efectivamente yo tengo el ID del trabajador y el ID del evento, ¿no? Y eso es lo que nos permite distinguir los múltiples eventos que tienen trabajar. Yo no tengo en la base el ID de la empresa. O sea, lo que cambia el ID del evento es porque el quit cambió, digamos, pero yo no puedo hacer un análisis de empresa a partir de esta base. Ah, no tenés una idea de la empresa. Esta es una base de trabajadores y de los eventos, lamentablemente, porque entonces si yo tuviera la idea de la empresa, miro mes por mes que la cantidad de trabajadores que tienen y hago más layoff a partir de esa información. No podemos Y hacer aparte poder ver si la empresa desapareció, por ejemplo, ¿no? Claro, es cierto. Ese es el problema, que acá no pusieron esa información. No, y para los que tienen más de un trabajo. Sí. ¿Cómo el trabajo? Los que tienen más trabajo en el mismo momento, las superposiciones que nunca le contesté. A ver, hay 4 tipos de superposiciones que encontramos nosotros. 3 nos estamos quedando solo con un empleo de los dos, digamos, cuando tenemos múltiples empleos, 2 o 3, y otra que nos interesa. Esta es la superposición exacta que nosotros queremos. O sea, terminaste superposición o no, pero vos podés haber terminado en marzo y empezar en marzo en el otro puesto de trabajo, según yo tuyo, o podés haber terminado en marzo y empezar en abril. Eso está en esta categoría. Si vos terminaste en marzo y empezaste en junio, estás en esta categoría. ¿Sí? Si terminaste en marzo y no volviste más en el periodo de observación, estás en esta categoría. Ahora, ¿qué tipo de...? ¿No? A ver, porque eso lo fuimos identificando a medida que hasta que nos dimos cuenta que pasaban esas cosas. Podría ser al revés, perdón, perdón. Dime. Y termino, me doy las vacaciones, yo sé cuánto, termino formalmente en marzo y empecé en otro a fines de febrero. Sí. ¿Eso lo descartaste? Eso lo descartamos acá, son muy poquitos casos. Eso lo descartamos acá, estamos viendo con el trabajo que estamos haciendo con Tommy y Pau, si nos incorporamos o no, que haya una superposición anterior, digamos. Estamos permitiendo que empiece por lo menos en el mismo mes. Que de hecho eso nos genera un tema con los salarios. Eso nos genera un tema con el salario. Porque cuando empiezan en el mismo mes, en general en esta segunda ocupación tiene un salario muy bajo. ¿Tenés fecha de día o tenés fecha de mes? Tenemos fecha mes y año. Ah, ok, entonces sabes si la diferencia son 3 días o 3 Ahora, una variable, lo iba a decir después, pero digo, nosotros por ejemplo no tenemos las obras acá. Así tenemos 2 puestos formales que son 2 parciales, todos full time, no tenemos esa información. También es información que creo que la vamos a tener, pero no tenemos, entonces eso es fundamental. Entonces, en ese caso, te genera más ruido que otra cosa, porque esos salarios de la segunda ocupación suelen ser muy bajos.
Son más porque estás pocas horas, porque te saca mitad de veces, entonces nos genera más ruido que lo que queremos considerar. Pero a ver, ¿cuáles son las superposiciones posibles? Lo que teníamos es un puesto cortito metido dentro del otro, ¿sí? Entonces, un puesto que dura muy poco tiempo en relación a otro más largo, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de superposición que a nosotros nos joroba porque no sabemos de dónde entra, de dónde sale. Lo que hicimos es quedarnos con el más largo y nos sacamos de encima el más corto. Otro que hay superposición de ese tipo que vos decís, incluye que vos decís, o más superposición, a veces hay más superposición de veces, no solo en febrero, sino que tenés, porque no es que terminaste y empezaste, sino que tenías superposición, pues estaban a ser los dos, ese nos quedamos también con el más largo. Y hay superposición rara, pero hay de dos puestos que empiezan y terminan igual, y en ese caso nos quedamos con el salario más alto. Todas las decisiones... Si vos miras la base... No, si vos miras, quizás es bueno que sigas y después así evaluamos la relevancia. Sí, no, hay de todos esos casos, los eliminamos, ¿por qué? Porque todos nos secan hacia una mejor muestra, digamos, nos quedamos con todo lo mejor. Porque como nosotros estamos mostrando que hay mucha inestabilidad, de alguna manera es, cuando te quedaste con lo mejor que tenés en la base, aún así tenés mucha inestabilidad. Como un mínimo de lo que estamos obteniendo en términos de rotación. Entonces, llegamos todo hacia arriba la base. Porque tenía superposición de un periodo largo y uno corto, y vos decís, bueno, me saco encima el corto, sí. Y después de esto el tipo empieza a trabajar acá, a vos te va a parecer como el tipo estuvo desempleado y no estuvo desempleado. El otro estaba, no, si el corto, si hay superposición, depende de qué tipo de superposición, no, si estaba metido dentro del otro, no tenía. No, metido no, el segundo, el que dijiste en segundo lugar, que es uno muy largo y uno más corto, sí. Te quedaste con el largo, pero si después de pero ese el largo... corto que empezó con mucha superposición con el largo. No, porque digo, si está en esto, eso es tuyo. No, eso antes, mucho antes de que termine el largo, y vos decís, me quedé con el largo y saqué el corto. Puede pasar. Pero si después de que tenías otro acá, a vos te va a figurar como que el tipo estuvo desempleado y no estuvo desempleado. Sí, pero son pocos casos. Okay. Sí. De nuevo, si el costo a no generar lío después con los salarios. Sí. Bueno, este es el total de la muestra que nos quedamos. Rápidamente. ¿Cuánto tenemos? A ver, ¿cuál es la metodología? Acá no innovamos nada, seguimos la metodología que venimos usando. Hay un estudio inicial de Jack Thompson y colegas del 93 y un poco la literatura ha ido en ese sentido. Es como una especie de ecuación minseriana. De nuevo, este es el logaritmo de salarios reales, el salario mensual. Lamentablemente no podemos trabajar con el salario horario, que es lo que querríamos tener acá. Se supone que vamos a tener la variable de part-time full-time y eso por lo menos nos va a permitir corregir. Es una ecuación típica de Mincer, donde controlamos por las características individuales que tenemos en la base, no mucho, pero lo que tenemos, las características de la firma, que es el tamaño está medido por año, con lo cual no es que podemos identificar ahí si cayó, digo, si el trabajador pasa de una empresa grande a una chica suponiendo que eso es el cierre, digamos. Quiero decir, por más que tengamos el tamaño acá, no nos sirve para lo que no nos sirve para ver de nuevo más negro. Una DAMI que nos permite ver si en ese cambio cambió o no de industria, una variable DAMI, y esta, que lo tenemos acá, esta sumatoria, estas son las covariables que nosotros queremos mirar, estas son las covariables más importantes de este modelo. ¿Qué son esas covariables? Es un conjunto de variables DAMI. ¿Cuántas variables DAMI? 73 variables DAMI para todo el mundo. Sí, es un montón. ¿Por qué? 36 DAMIs contadas desde el momento de la salida del puesto de trabajo al momento de la falla, 36 meses para atrás, 36 meses para adelante. Estos son los 3 meses para atrás que miramos los salarios, los 36 meses que miramos para adelante. Entonces, lo que hacemos es generar esas DAMIs. Cada DAMI toma el valor 0 para los estrellas y toma el valor 1 en el caso que yo esté mirando, no sé, la K1 va a ser el forward, o sea, un mes después del momento de la falla. K2 tendrá un 1, 2 meses después de la falla. K-5 tendrá un 1 cuando cuento 5 meses antes de la falla de la salida del puesto de trabajo. Entonces, todo el mundo tiene los estrellas, como no tienen fallas, son todos ceros, esos son los grupos de control, y el 1 en cada mes me va a indicar cuánto pierde o gana el trabajador respecto del estrella y respecto del momento de la falla. O sea, esto es todos ceros y solo tiene un 1 el mes de la falla. Vos ves la diagonal, ¿no? O sea, el D1, digamos, cuando vos estás de 0 en el momento de la falla, yo le pongo 1 a la persona salió al puesto de trabajo en enero del 2009, ¿sí?
Entonces tiene un 1 en ese momento. La DAMI que corresponde al momento 1 va a tener un 1. Ahora va a tener un 1 para el wage de 2009. Exacto. Pero- Después, el mes siguiente tiene una DAMI, la DAMI 2, en un 1, perdón, en la DAMI 2 con un Nivel study, pero Exacto. no control. Exacto. ¿Sí? En el mes 3, la DAMI 3 tendrá un 1 cuando son 3 meses después. Bien. Además de esto, controlamos por dos variables que yo ya mencioné que son muy importantes. La antigüedad en el puesto. O sea, las DAMIs tienen uno siempre en todos los momentos después del cambio. Y antes, 36 antes, 36 después. No es en todos los momentos de todo el cambio. ¿Cómo? Es 36 Él dijo meses antes. que en la 2 también tiene uno, en la 3 Sí, también tiene uno. claro. Cada observación tiene un T de un momento de tiempo. Sí. Entonces, vos te echaron en enero de 2011. Sí. Para la observación de enero de 2009 vas a tener un 1 solo para la DAMI correspondiente al menos 24. Claro. Para la de febrero de 2009 vas a tener solo un 1, va a haber 36 DAMIs, vas a tener solo un 1 para la DAMI de menos 19. La DAMI toma Cada valor observación en cada tiene mes un solo valor de un solo 1 para 36 DAMIs o 35, no sé cuándo va a ver. Un solo 1, todos los demás son ceros. Claro. Se entiende una observación en particular. Eso solamente en el mes que a mí me despiden, ¿no? Después. No, 36 antes y 36 después. Por eso tenés. Para cada Ah, trabajador en el yo mes tengo que siete- viene, la DAMI se corrió un. Claro, yo veo todos los Bueno, más bien Vos con tenés diagonal todos los los meses. unos. ¿Sí? Porque vos tenés 73 columnas para cada trabajador. Ok. ¿Sí? En cada trabajador tenés un 1 en el mes 1, la DAMI 1, en forward. En el Ah, la de ok, 2, es el efecto del Porque destino un mes después, 2 meses después, 3 meses después. que lo comparás con el stepper, que tiene un Ok. 0 porque no tiene falla. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. No, digo, y después dos variables, además de los efectos de año y efectos individuales, una DAMI que mide el efecto de la antigüedad en el puesto y una variable que identifica el tiempo que está entre dos puestos de trabajo. ¿Sí? El tiempo fuera, que es el que está acá, donde está, identifica el puesto fuera del empleo luego de la separación, justamente no para los job to job, ¿no? Sino para los que tienen un delay antes de volver. Perdón, te perdí un poco el argumento de las DAMIs, sí, perdón, pero lo repetí a Saúl. Gaban Estos de acá es el efecto del año y el efecto individual. ¿Sí? O sea, controlamos por efecto individual y por que esto es lo que decía, que de alguna manera el año te permite controlar por el ciclo. Pero entonces lo que hay que controlar por age, por gender. Sí. Gender se lo come el efecto fijo. Sí, porque no tenemos cambio de género. Sí, claro, aquí digo, el modelo lo presentamos así. ¿Cómo? Podría, pero bueno, no. Es que no lo sé, porque en realidad eso justamente está, cuando cambia Seteado al principio. Claro, nadie le vuelve a preguntar si está seguro de su decisión. Sí. ¿Me ibas a preguntar algo de la familia? ¿O no? Para pensar un poco entonces, creo que los casos en donde tiene trabajo, sale, Sí. vuelve a seguir, ¿pueden pasar o no? Vuelve y voy para, me O perdí. sea, estoy en el mercado laboral. Sí. Ya me empleo, no va, ya no es Es un solo, uno solo se Vuelve una sola de Sí, yo sí, sí, separé. me ha perdido con lo de los casos. Sí, que esto es lo que decía acá, ¿ves? La primera, miramos, si la persona está entrando y saliendo, además no me da el tiempo para ver los 36 meses. Podría ser, porque podrías haber salido en el 2012, estuviste para el 2015, vuelve a aparecer ese segundo evento que estamos diciendo. Que no me daría tiempo para poder ver los 36 meses. Solo job to job. O sea que siempre tengo salario. No, porque tenés estos de acá. A eso también, a pesar que quedaste con el segundo conjunto. No, lo que me quedé, los detalle con estos y con estos. Lo que voy a eliminar en el análisis ¿Quieres tener el logaritmo de cero en algunos meses? no, se te hace no ves esas observaciones. No las, ahí hay hay dos decisiones. Porque cuando está en cero, no distingue si es la pérdida de salario o el efecto empleo, que es que la persona no está. Nosotros hicimos de las dos maneras. Panel balanceado, que vos lo metas a todos los tipos, mujeres, perdón, estén con cero o sin cero. Ese es un panel balanceado. Todo el mundo tiene en la regresión 73, aunque tenga cero. Nosotros lo hicimos así, te hago unos resultados exorbitantes porque tenés a todos estos metiéndote con Logaritmo de cero. cero. Exacto. Pero vos no tenés ahí la diferencia entre cuánto pierde de salario efectivamente y cuánto es efecto empleo que lo voy a mostrar, que son las personas que no están, o sea, son los delays, digamos. Yo quiero ver el impacto en el salario, no que esté mediado por el efecto empleo, ¿se entiende? Porque este entra con cero, pero no porque tiene cero salario, sino porque no está. Si yo hiciera lo que vos decís. Lo hicimos, no tenemos.
Pero en realidad lo que decidimos es, no, me quedo con un panel Entonces, desbalanceado. el permanent lever no lo ves. No, por eso, las revisiones no lo veo. Lo pongo acá solo para mostrarle los resultados efectivos. Y el delay mover, Sí lo veo. lo ves, Tantos meses como esté de vuelta. no lo viste cuando estuvo fuera. No lo veo cuando Y sabés que es delay mover, no shock to shock mover, porque no te da la suma de la antigüedad con. No, porque yo ahí no tengo ninguna antigüedad, yo sé un mes que empieza y termina cada evento. Entonces cuando hay... Tiene 2 o 3 meses en el medio, tenés que... Claro. O sea, si terminó en marzo del 2010 y empezó en abril del 2010, es un shock to shock. Si empezó en diciembre del 2010, es un delay mover. Y si no empezó en los 3 años, digamos, que yo lo veo después de la falla, en 2015, empezó en el 2020, para mí es un permanente. Digo, están las dos opciones, Pablo. Nosotros las hicimos. Lo que pasa es que vamos a ver ahora por los números, que si nosotros metemos las 73 observaciones del delay mover, te lleva puesto todo el resultado del efecto empleo. El hecho de que la persona no está. Yo estoy Si promediando. vos sacás esas observaciones, tendrías que controlar por la cantidad de tiempo que estuve afuera, por la cantidad de tiempo que estuve desempleado. Se me está acelerando, Pablo. O sea que esa es para los, Para que tiene un efecto. nada más que para los delay movers que existen. Sí, claro, la revisión no es para yo. OEI no es sí o no, es un número. Esto es un número, esta es la cantidad de meses que están. Cantidad de meses fuera. Sí, Yo que son los movers, o sea, o que se movieron directamente o delay. Sí. ¿No? Eso Bueno, es los stayers es tu control. contra los stayers. Sí. Claro. Sí. Ahora, claro, tu tema con lo que no te hace el layoff masivo, te podés ser un efecto selección, ¿no? Digamos, Por eso, ahora cuando veamos los shock to shock, nosotros creemos que eso es voluntario vis a vis al resto. Pero digo, cuando tengamos el más layoff, ahí estamos. Digo, no es que la gente, los estudios quieran ver más layoff en sí mismo, es porque te aseguras que de alguna manera no hubo selección. Es como, digo, no tenés un sesgo de selección, pero sobre todo por variables inobservables. Era recontra ineficiente y no es el efecto del despido, sino igual vamos a ver alguna cosa antes, por eso nosotros vemos 36 meses para atrás también, porque alguna información te da de los 36 meses, pero no estás recontra seguro que sea un efecto exógeno, digamos, a la decisión de la persona. Bien, solo para mostrarles rápidamente cómo nos queda la muestra post todas estas selecciones. Claramente es una muestra sesgada. Ya es sesgada la muestra total de formales, porque obviamente si uno mira el EPH sabemos que los formales no es una muestra aleatoria del total del empleo, pero nosotros con todas estas decisiones las sesgamos aún más, por eso hay que entender los resultados en ese sentido. 2/3 de la muestra son hombres, ¿sí? Casi 70% de la muestra son hombres, 30% son mujeres, o sea, en parte es esperable porque las mujeres tienen menos participación en el mercado de trabajo y además tienen más participación en la formalidad, pero con todas estas restricciones de que esté y demás, sesgamos aún más la muestra hacia los hombres. La mitad están en edades centrales, esto es más de 45, pero sacando la edad de retiro, o sea que ahí de alguna manera estamos eliminando esa parte. Obviamente son trabajadores que no en su mayoría, pero en gran parte están en empresas grandes, 40% son más de 200 trabajadores, y en términos de rama, como era esperable que quedara así la muestra, básicamente manufactura y comercio, junto con servicios financieros, explican 60% de la muestra total. Entonces digo, es una muestra de características buenas, digamos, ¿no? O sea, estamos sesgando hacia un mejor vector de características. Más hombres, en edades centrales, en grandes empresas, bueno, la rama es más discutible, pero digo, estamos mirando una porción que si consideramos el total del mercado de trabajo, sabemos que estamos mirando la parte alta de la distribución salarial o de las condiciones laborales. ¿Comercio sería sector importable o comercio local comercial? Comercio, la letra comercio. Ok. Es la letra Mira, 20% del No, kiosco, por eso digo. estaríamos en otro país. Los kioscos. Una pregunta. No sé, no sé cuánta formalidad tenés en kiosco. Bueno, debe Un poquito más, un poquito más. comercio minorista. Una pregunta, ¿manufacturing a lo largo de los años va bajando? Sí, recontra. ¿Y tenés alguna estimación de qué pasó con los expulsados de manufacturing? No acá, pero sí cuando veíamos en la EPH fueron los que, depende en qué momento, pero digo, la reestructuración de los 90 fueron el desempleo, son los que acumularon duración en el desempleo. Sí. Además de ir a otra, fueron los servicios.
servicio a comercio, pero digo, buena parte fueron los que fueron acumulando periodos. Pero tenés una peor performance que los expulsados de otros sectores, tal vez momentáneos. Pero se dijo que esto no lo hizo nadie todavía. No, de acá no igual puede responder una pregunta más específica. Recién Planteé la pregunta por otro paper, ¿no? No dijiste eso, que no. Esto No me pregunten más. No se dijo que esto no se hizo. No, en eso estoy seguro que no. Pero bueno, pero la pregunta de Andrés igual no se la podría responder. Podría ser, pero primero tengo que tomar todo el periodo, fíjate que ya acá estamos en los 2000, y además empezás en el 96. Eran parte de la situación habitante, o sea, ya quedaron. Pero aún así, la verdad, Juanca, cuando vos pediste el dato de industria, se ve clarísimo que hay como 10 puntos en este periodo de porcentaje de industria. Sí, es un montón. En términos dinámicos, así voy a los resultados económicos. Un poco toda la discusión de quién entra y quién no entra en la muestra. Si uno mira acá está el porcentaje total de cuántos son stayers, cuántos son shock to shock, cuántos tienen un delay para volver y cuáles son los que no vuelven más. ¿Sí? 63% son stayers, ¿sí? O sea que el 40% son movers en esta muestra. La gran parte de los movers no vuelven más, o sea, casi un 25% del total de los que yo veo en algún momento dado salen del puesto de trabajo y no vuelven más. Si uno considera dentro de los movers, tenemos 23%, un cuarto más o menos son shock to shock, 14% que tienen un delay y 62% dentro de los movers no vuelven más. Puede ser que esta categoría no la usamos nosotros para revisiones porque necesitamos ver un salario, ¿no? 60%. ¿Este es cuál? Hasta acá. Si uno mira, esto es lo que se puede. Después, si uno se queda dentro de los movers, 23%, 14%, 64%. Y si uno excluye los leavers permanentes, te quedás con este grupo, 62% son shock to shock. Ahí está pensando que macroeconómicamente es como el inicio del final de las tasas chinas, ¿no? El inicio, el periodo. Sí, a ver, la macana de esto que si vos, porque uno querría jugar con el ciclo, sobre todo cuando vos mirás, nosotros una cosa que estamos haciendo, estamos mirando la evolución de las tasas de entrada y salida. Un dato que a nosotros nos parece interesante y sorprendente, a lo largo de todo el periodo, ya no de este, vos ves permanente caída tanto en las tasas de entrada como en la salida, las dos caen. De hecho, las tasas de salida en Argentina son procíclicas, no contracíclicas. Si uno mira, van los dos en el mismo sentido, no van en contra. Si uno mira La tasa de salida son. porque uno esperaría que sea procíclica la entrada, también la salida. Y si miras, Efectivamente. El size es de la empresa de donde salen, ¿no? Exacto, sí, la empresa donde salen. ¿Está fechado cuándo el size? Eso es en el momento, acá esto está hecho esto es continuo, porque vos lo tenés todos los años. Este es el promedio a lo largo del evento. ¿Sí? Son variables variantes en el tiempo. ¿Cuál es el tamaño de todos los años? ¿No podría significar? Primero porque lo tenés por tramo. ¿Sí? Y segundo, tendría que justo... Yo no tendría que hacer un comentario sobre eso. Si el tipo de exit cambia en el ciclo, vos acá estás tratando una composición de motivos distintos porque la gente se va. Entonces, si en un ciclo positivo vos tenés más proporción de gente que se mueve voluntariamente, vas a tener un resultado más tenue. Acá, si la mía que te enfoques más en un periodo. Sí, por eso nosotros, otra posibilidad hubiera sido quedarnos desde el 2003 en adelante. En el 2003 tenés todo para arriba, tenés aumento fuerte en tasa de entrada y también tenés aumento fuerte en las tasas de salida, al revés. Entonces, por eso queríamos de nuevo un periodo donde... Pero lo que podés hacer es mover la ventana y ver cómo cambia el resultado y a partir de eso y tener en cuenta el ciclo. Entonces podés ver cómo eso, no sé, podrías hacer. Sí, en realidad, en general más que el ciclo lo hacen con crisis, ¿no? Pero bueno, tener que buscar una crisis, podríamos comparar 2000, pero si cambia con años de expansión y recesión, no sea crisis. La composición te va a cambiar. Sí, tendríamos que ver, de hecho, lo que pasa es que de nuevo, tenemos tantas restricciones que en 2001, 2002 todavía tenés la censura que te está molestando, ¿no? 2009. Entonces digo, a ver, en conclusión estamos esperando que actualicen esto hasta el 2024, 2025, para por ejemplo ver pandemia, media crisis en particular,
¿ves? Pandemia versus 2001-2002, pero digo, con la censura y pero sí, es la idea de la ¿Por qué el efecto fijo por año no te controla el ciclo que dice? No, sí, te lo controla, sí, pero que dice Juanca es mirar más en detalle distintos periodos del ciclo, no solo quedarte con el año controlado. Ah, mirar el mismo periodo, el mismo pedazo del ciclo. Claro, mirar con un periodo de expansión, porque lo que dice, igual acá Juanca nosotros porque separamos. vos tendrías que, lo que estoy diciendo, vos tendrías ¿no? el fixed effect por año, no te controla, eso es lo que estamos hablando, es como la interacción de un efecto fijo por año con el efecto principal que está captando ella. Eso tendría que hacer. Está variando el efecto principal por año, porque en realidad ella está captando un efecto de composición de distintos efectos según qué es lo que ocasionó el failure. ¿no? Sí, igual ahora que te voy a mostrar, hacemos por separado yo tuyo y el resto, con lo cual digo, hacemos por separado, de alguna manera las controlamos, pero bueno, digo, puede ser que yo tuyo en un periodo de crisis tenga características diferentes de las que tenés en un periodo de no crisis, digo, que puede ser. Sí. Entonces, una manera de ver esto, digo, de tener tantos líderes permanentes, digamos, y que básicamente uno se quede con un porcentaje importante de gente que queda fuera de las regresiones, es con este gráfico. Con este gráfico, esto es la proporción de los movers, cómo van volviendo una vez que se fueron. Si en el momento 0 tenemos a todos los movers, en el momento 1 a los únicos movers que vemos son los shock to shock, ¿sí? Porque en el mes siguiente los que tienen un delay, por definición no están acá. Entonces, esta muestra acá es 77%, porque a los únicos que vemos es el 23% que pasan de un puesto del shock to shock, como decías, el 23% dentro del total de las 3 categorías de movers. A medida que va pasando el tiempo, ¿quiénes regresan? Regresan los que tienen un delay. Empiezo a verlos en ese panel, los empiezo a ver con un salario a medida que se van incorporando. ¿Cuándo termina esta historia? 36 meses después. 36 meses después resulta que el 64% todavía no volvió, que es el complemento de los 37, no, de los 46% que teníamos de los que sí vuelven. O sea, este 64% son estos que los que tenemos. Entonces, perdón, el 77% que es. Y son, en el mes 1, post separation, vos ves al 23% nada más que son los shock to shock. El 77% no lo estás viendo. O sea, la observación, el forward 1, el DAMI 1, va a tener solo a este 23% que es para los cuales yo observo salario. Podría haber metido a todos, lo hicimos, pero lo que pasa es que el primer mes se te lleva puesto este efecto, que tenés el 77% de las personas que tienen ingresos cero. Entonces, no es un efecto salario, es un efecto que no los estás viendo, que están fuera del sistema. Lo hicimos igual, ¿eh? Pero ya la historia principal acá es tanta proporción tan alta que no vuelve nunca. Y esto nos separa de toda la literatura internacional. Pero se vuelve por una parte sustancial se va a no, pero no vuelven al mundo asalariado formal. De todo el mundo, incluso América Latina. Sí, y comparando con Uruguay no está recontra diferente. ¿Y Chile? En Chile no tenés, todavía no tiene ningún estudio para Chile. ¿No se puede controlar con la tendencia hacia la informalización general? Podríamos poner, sí, podríamos poner, digo, de nuevo, podríamos, en vez de poner el año, podríamos poner ciclo económico, podríamos poner desempleo, podríamos poner informalidad. ¿Qué N tenés acá? ¿Qué? ¿Qué N de gente, no? Y estos de acá, ¿no? Que estaríamos los... Sí, 40. Estos son los estrellas y estos son los movers. Obviamente nos quedamos respecto a la muestra inicial. Ah, no, pero de los 16.000 hay una parte que son las que no vuelven nunca. Exacto. O sea que vos la cantidad que te está sirviendo para activar son 27.000 y un poco menos de esto. De los 16, la mitad. Sí, obviamente parte de lo que perdemos por las decisiones, ¿no? Bueno, nada, eso para que entiendan la lógica de lo que estamos viendo. Rapidísimo, como ya sabemos, las mujeres son menos estrellas y salen más directamente del sistema. Hay una relación en forma de U con la edad, o sea, la edad central es más estable, los jóvenes y los más de 45 años tienen menos estabilidad, los jóvenes van un poquito más a la otra ocupación, los de 45 y más salen con más probabilidad del sistema, relación positiva, estabilidad, tamaño de la empresa, y los sectores más grandes, manufactura tiene algo más de estabilidad, comercio tiene algo más de inestabilidad respecto del promedio.
Pero de nuevo, el grupo que nos estamos quedando, además de tener un vector mejor de características, salvo comercio, los sectores más importantes son los que tienen más estabilidad. Entonces, lo que en todo sentido estamos estimando como una especie de mínimo de inestabilidad, porque está muy sesgada hacia más estabilidad la muestra con la que nos quedamos. ¿Empleado doméstico que se usa servicios? Empleada doméstica no está acá, porque tiene un régimen particular. Entonces no está registrado. Otros servicios son todos los servicios personales. Sí, por eso viste que cuando publican los datos los ponen aparte. Bien, resultados económicos. Acá tenemos como varias especificaciones del modelo, yo les voy a mostrar 3 o 4, pero hicimos más. ¿Qué tenemos acá? Acá están directamente los coeficientes que salen de la relación de las DAMI. Esto está controlado por lo que les voy a mostrar acá, pero por todo lo que dijimos anteriormente. Estas son las DAMI, una selección de las 73. DAMI 0 al momento de la falla, la salida. DAMI a los 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y lo mismo para atrás. 3 grupos, todos los movers, shop to shop, y los que tienen un delay. Todo negativo. Todo negativo, por ahora todo negativo. Acá está el 0, cuando yo acá le puse para no meter los negativos, pero son todos negativos estos coeficientes. Este es el gráfico transformado en variaciones porcentuales para que uno lo pueda leer más directamente. Las covariables, género, edad al cuadrado, tamaño de la firma, región, industria, las DAMI obviamente que estamos tomando, y acá estamos mirando, estamos haciendo la especificación donde le metemos el cambio de industria a los dígitos. 3 grupos, como dijimos, todos los bugas, es esta línea gris intermedia que viene por acá, los shop to shop en la negrita, y los que tienen delay, que van a ver que tienen delay porque este es el momento de la falla, y acá no tengo observaciones, las tendría si le hubiera puesto el 0 al bien anotar, pero como no está, no lo considero, es una muestra no balanceada, y por lo tanto tengo la separación ahí entre el último salario y el primero, que tiene un delay hasta que vuelva. Bien, ¿qué observamos acá? Exactamente, pero en realidad, primero es negativo frente a los estrellas. Bueno, en parte te lo da yo creo que son las características que no estamos observando, porque las características observadas son más o menos parecidas a los estrellas y los movers, y los shop to shop, perdón, pero por ejemplo no tenemos nivel educativo. Yo no sé si parte de este gap que ya tenés de entrada no tiene que ver con características que no estamos observando. Pero en general lo que importa mirar es cómo quedase el antes y el después. ¿Sí? Es importante para ver, porque si yo mirara solo esto, no tendría en cuenta que ya venía una negativa. Este es el salario que tenía antes de la fase. Sí, pero quiero decir, puede ser que el salario sea más bajo entre el mover, el shop to shop respecto al estrella, porque no estoy metiendo otras covariables que pueden estar dando explicación de eso. ¿Esa caída es un tesoro o es...? Esta caída acá, Sí. este es sí, es el primer mes. Sí, es el primer mes. También puede ser porque hayas trabajado. No, pero lo que me dice Saúl no es eso, ¿no? Lo que me dice Saúl, si lo entiendo bien, son los negativos antes de la salida. ¿Qué me decía? Pero no podemos interpretar primero qué es un coeficiente, qué es el resultado, porque no me está quedando claro qué es. Dice el primer 0, menos 0, 2 y 4. ¿Qué quiere decir? Que te pagan menos y te van a echar. No, pará, bueno. Que te paga menos que aquí no. Que te van a echar. No, porque tenés una lista efectiva igual. Tenés una lista efectiva igual. Pará. No puedes interpretarlo así. Empecemos por el periodo previo a la salida. Como dice Saúl, efectivamente son los negativos. Es un resultado mixto. En algunos casos, acá estamos comparando estos salarios relativos de cada grupo respecto de los estrellas. ¿Sí? Okay. O sea, cuánto perdés o ganás respecto a los estrellas antes de la salida. ¿Sí? Eso no entiendo, esa hiperrelación no la entiendo. Vos tenés efectos fijos por persona. Sí. Entonces no podés estar comparando uno con el otro. Vos tenés un efecto fijo ya. No, pero no es un efecto fijo. En realidad es una variable que metemos del trabajador que no tiene ningún impacto. No es un efecto fijo. No estamos haciendo efecto fijo como corresponde económicamente. No es un efecto fijo. No entiendo, vos pusiste alfa ahí. Sí, por eso, pero ¿Está bien eso? En realidad, sí está bien, pero eso no sería estrictamente económicamente hablando un efecto fijo. Directamente poner el coeficiente del trabajador que no suma ni no resta nada. Para no entiendo. Alfa I entonces no es un efecto fijo eso que figura en la ecuación. No, a ver, yo no sé, Pau, vos sos la econometrista acá. Yo no lo llamaría efecto fijo, porque no lo estamos haciendo econométricamente como si fuera un efecto fijo. ¿Y qué es ese efecto? Hay una decisión que tomamos. Sí, porque, perdón, está bien lo que preguntás, pero podemos entender la revisión, si no si no seguimos previa
fijo propiamente dicho. Eso es lo que, claro, por eso. Y eso, porque si no los exteriores se me vuelan, porque tiene todo cero. Claro. Pasaría a ser una variable con dos ceros y no chupa el efecto fijo. Eso es lo que estoy Para hablando. poder interpretar con respecto a los exteriores, en realidad este alfa I, que todos los otros artículos también publican, no corresponde estrictamente al efecto fijo en términos económicos, sino una variable que identifica al individuo y ya como si fuera un clúster del individuo. No, pero decime bien, es una reducción de matemática. ¿Qué es alfa I? La econometría, ¿qué es alfa I? Es lo que ustedes hacen. Es la variable del individuo, es el juicio. ¿Qué es la variable del individuo? ¿Qué quiere decir eso? El trabajador tiene un nivel. Es el nivel del ¿Pero qué individuo pones que eso? se ¿Pero qué es en como etapa? una covariable. ¿Qué es esa variable? ¿Qué metes ahí? Un identificador de individuo. Pero ¿qué sentido tiene meter eso? De alguna manera controlás por las otras características que pueden ser individuales, que te mantienen los dos episodios y que no estás metiendo en otras variables. Que de hecho, propia del individuo. sí, pero de hecho no, ni siquiera tendría sido significativa porque te lo toman las otras covariables. Si metes una variable, no puedes meter una variable en una regresión que es un número arbitrario que identifica a vos como variable. Eso no tiene sentido. Pero vos al individuo lo seguís durante, no sé, 73 meses. 73 meses tienen el mismo valor a la variable. Eso en econometría es un efecto fijo. Tiene que ser una dama individual. No, pero eso no es una dama individual. No es una No dama incorporamos dama individual porque se nos volaban los exteriores. Entiendo que no pongas un efecto fijo ni ninguna variable, pero me estás diciendo que estás metiendo algo que no entiendo lo que No es un es. efecto fijo. Ahora entendí eso, que efecto fijo no es. Pero ahora te estoy entendiendo otra cosa. No entiendo lo que sí es. Vos económicamente hiciste algo, que está mal la filmina y ese alfa I no existe. No está en El la alfa regresión. I este significa que es una covariable individuo. Eso ahora te discuto eso. ¿Qué sentido tiene una regresión poner una variable que es una ID de una persona? Jamás no tiene sentido. Es un número arbitrario que te identifica. Como el número de documento. ¿Quién pone una regresión en un documento? No tiene sentido. Se repiten durante 73. Entiendo que se repita, pero sacar esa variable es una variable que no tiene sentido. No cambia absolutamente nada. Me imagino porque no debe estar relacionado con nada. Es más, en estas creo que Si querés controlar los efectos fijos, perdés el efecto contra el estéreo. Eso entiendo, no yo te estoy discutiendo ahora que haya otra cosa ahí. Yo había entendido que sí había un efecto fijo. No, que no, ese no era. Y lo Sería presentaron lo así. ideal para hacerlo, pero lo que pasa es que nos saca el estéreo, digamos. No entiendo, pero entonces no hay un efecto fijo, porque ese alfa I no tiene que estar ahí. Y en la regresión no deberían poner ninguna ID porque está mal, dice. Como texto no te toma el valor. Bueno, si tiene un número. Digo, si es un número, pero si lo declaras como texto, el estándar lo toma como categoría y no me hace sentido. No lo toman en econometría, perfecto. No, lo tomo como numérico, lo tomo como categoría. En una regresión, ¿no? ¿Qué es tomar como categoría? Claro, si fuera eso no estaría No existe eso en el econometría. Sí, Tomar como categoría. Y el resultado es que alfa I es significativo y positivo. Bueno, entonces, a ver, podemos volver a empezar. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto? Cuando uno mira estas primeras, sobre todo para el grupo total de los mudas, una primera cuestión que uno observa es hay cierta tendencia paralela, o sea, más allá de que sea negativo, hay cierta estabilidad hasta más o menos el mes, un año y medio antes del momento de la salida, ¿no? Que es esta línea gris que viene acá. Luego empieza a caer, o sea, empieza a aumentar la brecha, pasamos del 11 al 16%, hay una recuperación relativamente rápida, ahora después les explico cada cosa. Y después empezamos a tener una tendencia nuevamente descendiente, empezamos con 11% por debajo, terminamos con 16% por debajo, el promedio total de los grupos. Intermedia cada grupo y después vuelvo a eso. Eso claramente es el promedio de dos cosas separadas, por eso cuando uno mira separado
que decíamos, la composición del total de mover, por eso es importante separar entre job to job y los que tienen un delay. Si uno mira, primero, el job to job en realidad tiene un poquito, digamos, respecto sobre todo de los delay, tiene obviamente menos brecha, se ve bastante estabilidad antes, que eso lo que uno esperaría, digamos, que antes del momento de salida haya tendencias paralelas, ¿sí? Bueno, se da más o menos en el caso, bastante bien, en el caso de los que salen, que tienen el switch inmediato, tienen una caída inicial en el momento 1 del segundo evento, rápidamente recuperan y después hay como cierta tendencia creciente que si uno compara, acá es el 11%, acá es el 8%. ¿Sí? Sí, la previa de los delay movers, 3 o 4 meses antes. Bueno, y ahí va. Ah, okay. Esto es bastante habitual en la literatura. Esto primero, más o menos lo tenés hasta un mes y medio antes, aprox, estable. Luego empieza acá. ¿Qué es lo que se argumenta en la literatura? Un año y medio. Que empieza a pasar algo antes que de nuevo. Acá yo no sé, no sé si son despidos, más layoff o renuncias. Pero si uno cree, ahora después vamos a la explicación, digo, empieza a pasar algo, o de la persona o de la propia empresa, que empieza a caer, como que no es el shock en la salida, sino que se adelanta la situación previo ¿Qué significa? ¿Que me bajaron el salario un poco más un año y medio antes? Empiezan a empeorar tus condiciones respecto al estreno. Eso es echando. Empieza te echando, vos te vas porque... Pero me voy es el T igual a 0. Vos podés empezar con condiciones peores previos. Pero puede ser Me baja el salario. Me saca las horas extras. Sí, cualquier cosa que te haga que el gas contra el Steyers vaya aumentando. Creo que no entiendo. Eso parece describir que todos los tipos que en algún momento los rajaron, comparten una característica que ganan menos que los que no rajaron. ¿Qué pasaría si vos, no sé, por ahí lo estás controlando y me lo comí, por los que son movers? Si vos controlás por los que son movers. ¿Cómo se controla? No, si vos en la regresión ponés una dummy de si sos mover o no sos mover. Pero la dummy de si sos mover o no sos mover es esto. No, pero la tenés nada más que para esos momentos, ¿no? Para los salarios 36 meses antes y 36 después. Correlación. Entonces digo, una variable que te chupe el efecto que tiene, que yo en algún momento me voy a ir y evidentemente el conjunto que por ahí. El hecho de que vos pongas una dummy pero para separar la suma de las dummies te va a dar. No es la suma, es como el promedio. La suma de las dummies te da si son mover o no. Es que lo que digo es que ahí vos separando el efecto del mover en los meses. Claro, es algo así. está bien, pero yo quisiera, a mí me interesaría para interpretar esta variable cuál es el efecto que tiene un mes después de que me rajaron sobre el salario. Pero parte de ese menos 1,77 que figura ahí en el sub 0 es parte de que a mí en general voy a cobrar menos que los que no rajaron. Pero vos estás controlando, pero siempre estás controlando contra el estéreo. Entonces, si se te agranda o no la brecha con el estéreo, si no me quedo solo mirando la dinámica del mover. Te hago el gráfico del salario del mover. Ahí el salario gráfico del mover, pero que lo hacemos en el descriptivo, ya decís, bueno, pero el estéreo te puede estar pasando bien, por eso necesito un grupo de control. Ahora, si interpreto bien, entonces los movers ya son diferentes en conjunto, promedio, ¿qué es? Porque son de menor nivel de calificación, trabajan ya a priori en peores empresas, tienen atributos peores, no observables, no debería, la explicación no debería pasar, ¿no? Sí. La explicación no debería venir por ninguna de las observables que yo estoy metiendo en la explicación. Pero entonces eso te está chupando algo que no estás mirando. ¿Qué cosa? Las dummies esas te están chupando algo que vos no estás mirando. O sea, si en general a mí Esa toda la discusión conceptual del principio es eso, toda esa está captando todas esas cosas. No voy a empezar No voy a empezar. Ahora, déjenme decir una cosa. Que el hecho de que los job to job terminen algo mejor que antes, uno diría, bueno, mejor que no igual, da la idea, solo la idea que puede ser movimiento voluntario. ¿Sí? O sea, perdí un poquito al principio, de nuevo, yo no sé si tiene menos horas de trabajo, porque empezó, el ruido inicial, el salario inicial, pero después rápidamente me volví a como estaba y tuve una dinámica mejor. Acá, no sabemos si es voluntario o no, pero tiene una peor performance, pega el salto 29, termina en 41,
después ahora voy a decir algo, esto vuelve a aumentar y fíjense que después viene la tendencia. Esta tendencia a algo negativa es importante por dos razones. Primero, que es lo que me genera la tendencia negativa en el total de los movers. Por dos razones. Porque estos tienen una tendencia negativa y porque estos empiezan a pesar cada vez más acá. En la primera observación estos empiezan porque se pisan, porque lo único que tengo acá es el que transita inmediatamente. A medida que voy transitando empiezan a tener más pesos estos y por lo tanto me hace más tendencia decreciente. La pregunta es por qué esto tiene una tendencia creciente, que si me dejan llegar es la última filmina. Yo te quiero hacer un comentario que me parece Lo voy muy a hacer. interesante. Vale. Si no, quizás lo dijiste y me lo perdí. Que el hecho de que Doom más 3 Sí. sea mayor o menor en términos absolutos que Doom 0, quiere decir que condicional a que vos volviste a tener un empleo, terminás mejor de que antes que te fueras del empleo anterior. ¿Vos estás diciendo yo tu yo o cuál? No. Bueno, pero lo que pasa es que de nuevo, inmediatamente lo que te están pensando estos son estos, ¿no? Porque inmediatamente entonces te pegan porque no tengo a nadie de estos. Pero yo está mejor igual. Justamente, claro, por eso digo, la lógica, digo, yo casi que no miraría esto, mirá por separado los dos grupos. Porque en el All Movers tenés obviamente un peso muy importante acá de lo que le pasa a este grupo. ¿Sí? De hecho, estrictamente se pegan porque a los únicos que estoy mirando en el mes 1, no darle uno, a los únicos que veo son a los yo. ¿Sí? Entonces digo, yo muestro acá para que vean la composición, pero vale la pena, como tiene un comportamiento tan distinto, separar la tendencia. Pero bueno, dos cosas más rápidas. Toda la discusión que dimos hoy es que la gente pierde antigüedad y que puede estar peor porque pierde antigüedad. Entonces, hasta acá, nosotros no estamos controlando por antigüedad, pero podemos poner la antigüedad de la persona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, fíjense, todo esto es negativo, qué pasa cuando ponemos la antigüedad de personas? Fíjense dónde se va la línea negra, que son los yo. Esto es recontra contrafactual. A ver si para entender esto. Acá está, como yo le agrego la variable antigüedad, me saca de los beta el efecto que estaba metido en la antigüedad, como que yo estoy limpiando el beta con nuevas variables. Entonces, de alguna manera, los betas se quedan en una situación contrafactual de donde yo no hubiera acumulado antigüedad y no tengo una pérdida, no tengo una pérdida del premio por antigüedad, ¿no? Entonces, recontra contrafactual, porque digo, no existe. Yo tenía una antigüedad, lo que me está diciendo es que la antigüedad pesa, porque efectivamente, si yo no hubiera tenido antigüedad o no hubiera tenido un premio por antigüedad, esto hubiera sido la lógica. Yo termina claramente mejor que antes, ¿sí? Y el otro grupo queda también mejor que antes, pero incluso queda positivo, ¿sí? Entonces, el hecho de que esto termine todavía, lo puedo decir a Saúl parte negativo, en realidad es el efecto neto de que yo voluntariamente paso a otro puesto de trabajo a pesar de estar perdiendo antigüedad. Porque esto claramente que compensa. O sea, a pesar de perder antigüedad, porque digo, estoy controlando por antigüedad. El efecto total, digamos, sin antigüedad es esto. La diferencia es que efectivamente yo tengo una pérdida de antigüedad, que es lo que observo acá, ¿no? Pero a pesar de esa pérdida de antigüedad, por eso queremos que efectivamente cambie con el otro. Pero vos se te está evaluando la antigüedad acá, no, simplemente poner la antigüedad en años. Acá pone la antigüedad en años. Sí, pero vos sí, no sabes cuánto vale. No, claro. Vos ponés, acá sugiere que vale 10%. Si pusieron valor sería la variable dependiente que claro, es exactamente. Pablo. ¿qué pones la antigüedad? O sea, 6 meses después de que... Tengo una antigüedad, yo tengo una antigüedad, no voy siguiendo. No, pero 6 meses después de que... No, después de la antigüedad en el puesto. Es la antigüedad continua en el puesto. La antigüedad que tenía en el puesto anterior. En el puesto siguiente, no, en el puesto siguiente. La antigüedad real en el puesto y en el otro. Volvamos a hacer. Claro, vuelve a cero. De alguna manera, vos estás como comparando Steyler y Mover con antigüedad 0, con antigüedad 1, con antigüedad 2. ¿Sí? El problema es que cuando vos pasás a un puesto de trabajo, en realidad, vos, en vez de seguir contando, el contador vuelve a 0. A pesar de que vuelve a 0, el haber pasado inmediatamente a la ocupación hace que tu salario sea más o menos parecido o mejor que el anterior, estás por debajo de los Steyers, o sea, todavía seguís perdiendo respecto a los Steyers, pero perdés menos, ¿sí? Mientras que si vos no hubieras perdido el premio por antigüedad, incluso estarías mejor que un Steyer comparado. La antigüedad máxima es el rango del periodo que tenemos. En el primer episodio vos podés tener antigüedad, lo que tengas, porque vos le pedís que por lo menos tengan 3 años al momento de salida, pueden tener 5, 6, lo que fuere. En el segundo episodio, el máximo van a ser los 3 años que vamos a mirar.
Para el job to job serán 36, para el delay le tienes que restar el periodo que está. Pero para los stayers. El stayer sigue contando. Por eso que cuando pones antigüedad, de alguna manera vos estás controlando el stayer y el mover con la misma antigüedad. Esa es la gran diferencia entre esta regresión y el tiempo. Y para los que tienen periodo fuera, la otra variable que terminamos controlando es justamente el periodo que está fuera entre las dos relaciones. Entre las dos relaciones. Entonces, fíjense que acá está el gap entre una y otra, porque estos son los que tienen un delay. Fíjense que lo que hacemos acá estamos mostrando las tres regresiones. La regresión original, la que les mostré al principio, la diferencia si le metemos antigüedad y la diferencia sobre esa si le agregamos el periodo fuera del delay. O sea, esto es la pérdida que tiene porque esa persona sacó un puesto de trabajo, salió y perdió la antigüedad y el premio por antigüedad, pero además esta persona, además de perder por antigüedad, pierde por estar fuera del mercado de trabajo. ¿Sí? Esta es la diferencia que es solo para estos trabajadores, porque ya tuyo es una revisión. ¿Y cuánto te hace el coeficiente? Porque es interesante saber cuánto te afecta estar un mes más afuera, ¿no? Bueno, y ahora ya te digo, la aplicación, o la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué la duración? Porque no es solo estar afuera, es la duración de estar afuera. Entonces, es la duración que estás afuera. Básicamente lo que te dice, cuanto más duración estás afuera, más penalidad. La manera quizás más fácil de entender es esto. Este es el salario de entrada en la nueva ocupación dependiendo de cuánto tiempo estuviste afuera. Cuanto más tiempo estás afuera, el salario del nuevo, en el segundo puesto, de regreso, el que hace Pablo, se te hace más bajo. Entonces, déjenme volver un segundo acá. La tendencia decreciente que veíamos acá, esta, es que vos vas teniendo personas que entran tardíamente y entran con un salario tardío. Y eso es lo que te da. Como pasa esto acá, y esto pesa cada vez más en el total, es lo que te da la parte negativa. ¿Sí? Entonces, acá en esto, cuando uno mira acá, claramente el salario de reingreso es el más bajo y eso es lo que hace que en promedio parte de las explicaciones porque perdiste antigüedad y porque está fuera del mercado de trabajo y cuanto más tiempo peor está el salario de reingreso. Nosotros creemos que ahí hay algo, ahí es, digamos, todas las hipótesis que decíamos de desempleo. Una hipótesis que para nosotros puede ser válida es la caída del salario de reserva a medida que pasa el tiempo y la gente tiene que volver de alguna manera y puede aceptar condiciones laborales peores. En ese gráfico. ¿Este? ¿Anterior? No, este. Sí. El gris no tan clarito. Acá. O sea, no, el otro. El intermedio. Claro, ¿hay una razón de por qué corta, o sea, porque después supera el otro? Pues hay idiosincrasia. Sí, ya no podría decir. La cuarta derivada. Sí, intentamos. Además, fíjate que se te cruzan los intervalos. No lo sé, ya no podría decir. Te creo que una cosa matemática, no sé. No. Para nosotros lo importante es esto, en realidad, ¿no? Sí, no. Después la dinámica de la ley. Sí, ¿no? O sea, es como estrujar demasiado los datos. Bueno, y hasta acá, porque en realidad en las conclusiones parte de lo que fuimos discutiendo, ¿no? Creo que, como decía Juan, aparte es esto, ¿no? Lo que nos separa de otros estudios que hemos visto es la proporción de gente que no vuelve más o que vuelve muy tardíamente. Tardíamente yo puedo estar mirando el último mes. Hay gente que vuelve el último mes justo cuando está tocando la campana y no fue en el grupo 4 porque los veo un mes de salario al final de la historia, o sea que eso lo comparten más como si fueran líderes permanentes que movers, y creemos que la diferencia fuerte está entre observar, digamos, qué pasa con los que hacen el switch inmediato o los que están afuera. No solo porque las características son diferentes, fíjense que el gap era distinto incluso antes de la salida, sino porque están estos dos efectos, ¿no? El efecto de la antigüedad, que va para todo el mundo, pero además se le suma el efecto de la duración de estar fuera del sistema para aquellos que obviamente no transitan inmediatamente. Bueno, una cosita, teniendo en cuenta esta rareza de resultados para Argentina y que en el periodo probablemente haya habido una expansión del empleo público, probablemente haya alguna relación, no sé si para ponerla en la econometría, pero tal vez... No podríamos poner, podría ponerse una variable explicativa, no sé, del tamaño del sector público. Tampoco tenés tanto flujo del sector privado, o sea, primero que la... Pero eso está en el efecto fijo en el tiempo. Por eso no, es que de nuevo, todo lo del ciclo y eso está en los años. Uno podría poner, después ser más refinado, que sea, podría poner desempleo, podría poner informalidad, podría poner... No creo que, sobre todo el sector público, por lo menos no creo que sea causa de las salidas. En todo caso, es algún destino que
vos vas, pero no que te esté traccionando. En las provincias. no. Podría ser, pero no creo. Por el Los precio del sector docentes, público quizás, los docentes, quizás que más trabaja. está mirando en el sector público y el privado. Sí, si uno mira el tamaño del sector público respecto al tamaño del sector privado que uno tiene acá, claramente el sector privado es la gran mayoría, ¿no? Entonces, por un tema cuantitativo, no sé. Es difícil meterlo porque lo tengo que meter por afuera, no tengo. Se estancan en este periodo, ¿no? En este periodo 2009-2018, sí, además. Sí. Lo que me queda en la duda es en la regresión, en cómo tomaron los efectos fijos sector y región, porque un trabajador se puede pasar, cuando cambia de empleo se pasa al sector. De hecho, lo estamos considerando eso, sí. De hecho, además de la rama son variables, obviamente, contemporáneas, ¿no? O sea, son variables por la vez la rama todo el tiempo para el trabajador. Por eso, pero vos usás la de ese periodo o la del... No, yo uso la rama, fíjate, están las dos cosas. Está por un lado la rama, ¿sí? Y además, sí, la rama es del episodio, digamos, ¿no? Yo tengo el episodio del evento, lo tengo en una determinada rama. ¿Sí? Ok, todo es en la característica inicial. Sí, pero además, yo no mostré la revisión inicial es sin cambio de rama, porque le metemos además una DAMI de cambio de rama. Yo ya mostré con cambio de rama. Debo decir lo siguiente. De hecho lo mostré porque iba a dar para más charla. En general el cambio de rama es importante porque, de nuevo, por la portabilidad del capital humano. Se supone que si salís a una rama parecida, te llevas el capital. ¿Qué es lo que encuentra la literatura? Que si cambiás de rama tenés una penalidad. ¿Sí? Tenés penalidad. Nosotros lo que encontramos, premio. Me esperaba eso. Para que yo tuyo nada más, eso sí. Y porque vos te movés a una rama donde van mejor. Puede ser. Yo no quise mostrar porque era una cosa más, pero la primera regresión que hacemos nosotros. O sea, sin cambio de rama. La que yo empecé mostrando fue con cambio de rama para poder agregarle la antigüedad pero eso está aplicado porque tiene que ver con una portabilidad de alguna manera y otros efectos idiosincráticos. Nosotros no estamos identificando, no sé, si te vas a una, podría ser, no sé, una rama de salarios promedio mejor, un poco especiales, ¿no? Podríamos hacer algo de eso. Hacer un dato si cambia dos dígitos, a dos dígitos. La rama la consideraron a 4 dígitos. A 4 dígitos, sí. O sea, tenemos para los descriptivos eso, tenemos 2 a 4. Acá igual creo que hacemos letra, me parece, pero después el cambio de rama sí lo hacemos más dígitos. Para controlar acá creo que lo hicimos, sí, ya no puedo si la letra o no, sí, La DAMI la hacen otra vez. Sí, pero lo hicimos con más, o sea, no te cambia el valor de la DAMI. Nosotros no estamos mirando los valores de empresas con variables, las tenemos de control. No cambia nada el valor de la DAMI. ¿Y la edad para el tema de los que estuvieron en el sentido tiempo? La edad sigue corriendo, digamos. La edad corriendo. ¿Encontraron una? La edad, no, mira, a ver, dos cosas que lo que queremos ver ahora es más en detalle, por grupo etario y por género. Por género, que nosotros creíamos que íbamos a encontrar cosas súper interesantes, no. O sea, no encontramos el sentido, no encontramos muchas, en los gráficos no hay variación. Primero hay mucho más ruido, obviamente, porque son menos mujeres, tenemos más ruido en los salarios. Y después no hay diferencias muy significativas. Nosotros creemos que como cegamos tanto la muestra, nos quedamos con un sesgo de selección enorme en las mujeres. Porque las mujeres son mucho más livers permanentes. Entonces, lo que vos te quedás aún controlando por las características, hay algo más que te sesga. Entonces, una vez que limpiaste todo y te quedaste con el pedacito de mujeres, las dinámicas de las DAMI son muy parecidas entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante lo de género? Porque uno esperaría que un poco de reglamento que las mujeres acumulen menos antigüedad, menos premios, porque están todos esos argumentos que di yo, que los puedo separar hombre y mujer, y todo daría que la mujer acumula menos premios por antigüedad. Entonces tendría menos para perder. ¿Sí? Algunos estudios lo comprueban. El salto es peor para los hombres que para las mujeres, es peor para los adultos que los jóvenes, porque es cuánto acumulaste y cuánto tenés por perder cuando salís de la ocupación. Nosotros por grupo etario particular no lo hemos visto todavía, por género miramos y la verdad que no nos está dando nada interesante en ese sentido. ¿Y la conjunción género-grupo etario para ver si por Hoy tener un encima que bebé... evitamos efectos cruzados. No, pero para tener un bebé, por ahí si tiene un bebé, algo pasa ahí, se ve algo... Nada de esa información la tengo, ni siquiera tengo... Sí, pero aproximando mujeres en edad fértil, tal vez... No voy a responder.
Me gustaría ver si hay algún efecto negativo. No, bueno, para ver por ahí no da nada. No, pará, digo una cosa para reformular la pregunta. Nosotros queríamos ver algo que no sé qué pregunté yo y que después te cuento. Nosotros tenemos guía, lo que llamamos nosotros guía, que no sabemos todavía qué son. Una persona está hay un matching, quick, desaparece. Vuelve el matching, quick, desaparece. Sí. ¿Qué es esto? ¿Entendés? Puede ser el, ¿cómo se llama? Intermitente permanente o el permanente intermitente del agro, que te contrato y te contrato. Okay. Puede ser régimen particular de construcción, puede ser la maestra, las licencias puede ser. Pero después hay un montón de otras cosas que no saben. Entonces, la pregunta que hicimos y que nos seguimos haciendo es ¿cómo entran las licencias por maternidad? Un poco siguiendo tu lógica. Porque el periodo de licencia por maternidad el empleador no paga nada, lo paga la seguridad social. Entonces, la pregunta es, parte de ese hiato, de esa discontinuidad, que la persona vuelve, ¿sí? Porque no necesariamente es un recall como en Reino Unido, que efectivamente que se estudia, pero yo no creo que sea eso, porque Argentina no es tan común, la empresa te llama como si puede ser en Reino Unido o en Estados Unidos. Entonces, podría ser, pero no está claro si la empresa deja de declararlo o lo declara con salario cero. Eso para nosotros es un lío enorme. Nosotros por ahora, esos casos no los conocemos. No lo saben. Claro, porque no es quién te hace la transferencia, es la relación El laboral. recibo del sueldo del empleador. Aparentemente el empleador puede generar recibo o no. Pero él sabe por género, pues saber si es. Sí, pero tendría que ver el género, la edad y la cantidad de licencia para ver si coincide con la licencia del sector, para ver si son 3 meses, 6 meses o cuánto. Es medio técnico. Pero nosotros queríamos ver un poco, por decir, si hay una discontinuidad después de tener un hijo, pero mirando la licencia. Esos casos los sacaron. Lamentablemente no hablamos porque es que además, digo, si no tengo que disfrutar un ingreso, no puedo poner, no quiero meter el cero se me confunde con el que no está en el sistema. Sí. ¿No puedes usar este ejercicio para estimar si en las MINSAR de antigüedad cuánto te da el premio por antigüedad? Pues justo estás viendo eso, ¿no? Estoy viendo eso. Podría, ¿no? A ver si te da parecido. Sí, podría ser. Sí, de nuevo, por eso digo, después los resultados no se machean automáticamente con cada argumento que yo puse. En general, no, pero decir, bueno, normalmente se estima en Argentina un premio de antigüedad de tanto, acá justo se de hecho hay estudios que miran específicamente la antigüedad y demuestran que el premio de la antigüedad ha ido cayendo. Claro. Puede ser porque vos te vuelves más obsoleto en un contexto más tecnológico, entonces pesa menos. Sí, efectivamente no podría. La modernización de la versión laboral. Exactamente, sí, podríamos hacerlo.